Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la sexta sesión del día de hoy del curso Elaboración y Presentación de Tesis. Después de estos 22 días que tuvimos de descanso, de reflexión, de comunicación con Dios, no sé, ustedes ahí, cada quien tendrá su libre albedrío y cada quien pues tomó estos días según su forma o su idiosincrasia. Pero ya estamos regresando nuevamente a lo que es este curso, en ese sentido. De aquí pues nos estamos siguiendo de corrido, ya no hay ningún tipo, primeramente Dios, no habrá ningún tipo de interrupción, nos estamos siguiendo, nos quedan 6 sesiones propiamente, estamos a la mitad del curso de elaboración de tesis y nos estamos terminando el 20 de mayo propiamente, para poder culminar con este curso. Eh, Voy a dar una información como hacemos siempre para que estemos en completa armonía. Aquellas personas que que están debidamente inscritas y que están debidamente asignadas y que tienen acceso a WEDI. Quiero indicarles que por el momento la plataforma de WEDI, la plataforma de Unidad de Educación a Distancia de Ingeniería, está en mantenimiento, por eso no se puede ingresar propiamente. Esperemos que en el transcurso de esta semana pues se logre ya ver esos inconvenientes y se pueda recapitular o puedan ingresar nuevamente. Para los de WEDI, pues ahorita no hay material propiamente de esta sesión. Esperemos que ya cuando regresemos o se regrese a la plataforma, ahí ya pueda estar el material de apoyo en ese sentido. También les había hablado de subirles el examen parcial y el examen final de una vez, pero por los inconvenientes que hay ahorita en WEDI, pues no se puede hacer. Vamos a dejar para tiempo, para cuando ya se pueda hacer esos datos pues en sí. Ahora, los que tienen acceso a Classroom, aquellas personas que están con ingreso a Classroom, ahí está el material de apoyo, ahí está la sesión y el material que se utiliza para el día de hoy. De todos modos, al finalizar la clase, yo voy a compartir el enlace nuevamente de Classroom para que aquellas personas que quieren adherirse, pues lo hagan sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pero les recuerdo que, de todos modos, lo que va a estar, lo que está subido a Clapton es lo que está subido en WEDI, o cuando se logremos ingresar nuevamente a WEDI. Pero si ustedes quieren el material de apoyo, no hay ningún problema. Se adhieren a Clapton. Se recuerden que para poderse adherir a Clapton tiene que ser un correo de Gmail o el correo institucional que tienen ustedes por parte de su universidad, en ese sentido. Entonces ahí estará. La única diferencia que existe entre Clapton y WEDI es el proceso de evaluación, que los que están en WEDI pues sí pueden optar al diploma en ese sentido si ganan el curso, pero ahorita por los problemas pues está suspendido la evaluación. Entonces ahí por si ustedes quieren decir, eso de todos modos yo lo voy como les digo, cuando terminemos la clase voy a agregarles el enlace de Clapton para que si ustedes quieren adherirse. Esa es la información que tenía que darles, no se preocupen. Yo sé que algunos han tratado de ingresar a WEDI, pero ahorita está en mantenimiento, o sea, no hay acceso a la plataforma. Esperemos que en el transcurso de esta semana se pueda nuevamente ingresar en ese sentido. Así que tranquilos, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Bueno, el día de hoy pues vamos a iniciar nuestra sexta sesión, como se indicó, estamos a la mitad de la clase propiamente. Hoy vamos a ver un tema propiamente que se maneja a la hora de la elaboración de la tesis. Recuerden que el curso se llama Elaboración y Presentación de Tesis. Este tema que vamos a abordar el día de hoy, pues es un tema complementario, es un tema que de alguna forma les va a permitir a ustedes conocer algún tipo de estrategias o algún tipo de procedimientos para poder recopilar la información en sí. La clase del día de hoy pues se llama propiamente la búsqueda o la descripción bibliográfica o citas dentro del texto y los criterios para evaluar la información. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Propiamente vamos a estar viendo algunos estilos de referenciación, algunos estilos de citación para que ustedes los puedan implementar o los puedan utilizar a lo largo ya de su trabajo, ya sea en el anteproyecto o en el protocolo o en el informe final. No es una clase de estilos o no es una clase propiamente de algún estilo de referenciación, porque para esto existen 15 estilos de referencia, existen
estilos de citación, por ejemplo, las de Vancouver, las de Chicago, de las que vamos a hablar más adelante, están las de Harvard, normas APA, están los pies de página tradicional. Solo para aquellos que de una forma quieren un curso o una clase de normas APA, no se puede, pues porque en una sesión no se puede abordar todo lo que es específicamente normas APA versión 6, 7 o 8. Y además no todas las unidades académicas lo manejan, pues en ese sentido. Ahorita pues está de moda el uso de normas APA versión 7, pues, pero no es una regla establecida. Cuando ustedes soliciten el instructivo de su presentación de trabajos finales en su facultad, propiamente, ahí les recomiendan o les sugieren, ven, recomiendan o sugieren el uso de normas APA pues, o el uso de algún estilo de referenciación. Por ejemplo, en económicas manejan las de Harvard, las de Chicago, en medicina se manejan las de Vancouver y así nos podemos ir con cada una de las unidades académicas. Solo psicología que ya lo tiene preestablecido y predeterminado, que es normas APA, pues en ese sentido. Entonces, el día de hoy, pues nosotros vamos a estar hablando propiamente de esas fichas, propiamente el uso también de las fichas bibliográficas que les va a servir propiamente de material de apoyo y también vamos a conocer otros instrumentos que les podrán servir a la hora de hacer propiamente ya su trabajo de campo. Así recapitulando, ya hablamos del marco conceptual, ya vimos los antecedentes, ya vimos propiamente el diagnóstico del problema, el planteamiento del problema, la justificación, la delimitación y los objetivos. Y luego, pues, antes de Semana Santa vimos lo que era el marco teórico, propiamente, donde ustedes fundamentaban la teoría o donde ustedes hacían su propuesta basado al conocimiento que ustedes tienen, porque recuérdense que ustedes son los expertos del problema que están investigando o que ustedes pretenden investigar. Entonces, el día de hoy, pues nosotros vamos a estar viendo un material de apoyo propiamente que les podrá servir para poder tener recopilación de material. O sea, hay distintas formas de recopilar material. La mayoría, pues, son los libros, revistas, periódicos, o tesis, o tesinas, o monografías, o EPS o ETS, los trabajos tradicionales. No, existen otras formas que ustedes pueden recopilar esos datos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a iniciar propiamente con esta temática. Vamos a iniciar ya con la clase propiamente para poder explicarles o abordar esta temática del día de hoy. Bueno, hay dos clases de personas, aquellos que hacen el trabajo y aquellos que se roban el crédito. Trate de estar en el primer grupo, hay menos competencia. ¿Qué significa eso? Que lamentablemente muchos estudiantes, y lo digo con todo respeto, lo digo con toda educación, no voy a ofender a nadie, todos me van a dar la razón, en algún momento nosotros hemos recurrido a algún tipo de estrategia para poder de alguna forma ganar o aprobar o de alguna forma hemos mentido dentro de nuestro proceso o de nuestra vida académica en este tiempo. Este tema va a ir mucho vinculado allá en la penúltima clase cuando veamos el tema del plagio propiamente, pero no es propiamente lo que vamos a estar abordando el día de hoy, pero va mucho vinculado a esa temática. Con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, como le llaman muchos, o con el desarrollo de la sociedad de la información, o sea, con el auge de la tecnología propiamente, con el auge de la información y con el auge de la comunicación, lo que se conoce como las famosas TIC propiamente, ha surgido ahora lo que se conoce como un nuevo concepto, lo que se llama multialfabetización, propiamente del estudiante. Antes se hablaba de analfabeta, con todo respeto, a una persona que no sabía leer y escribir, pero ahora se le llama multialfabetización a aquella persona que de alguna forma desconoce, ya sea por factores internos o factores externos propiamente, aspectos de computación, aspectos de programación, pues en el sentido. Y eso es muy importante para poder hacer la tesis. Ya quitémonos de aquella mentalidad que nosotros decimos, propiamente es que yo con la computadora no me llevo, yo con la computadora tengo siempre problemas. No, usted como futuro profesional, como futuro miembro de la comunidad científica, debe de manejar muy bien la computadora, pues, manejar ese sistema operativo. Ese sistema operativo, llámese Windows, Linux o Mac o cualquier otro sistema operativo que
que usted detecte. Pues la mayoría, pues, conocemos el Windows, pero en muchas empresas donde ustedes van a ir a trabajar o donde ustedes van a ir a hacer su tesis, se van a encontrar con un sistema llamado Mac o Linux, pues, pero hay que conocerlo, pues, en ese sentido. Al igual que el procesador de texto, pues, en ese sentido. Hay que saber manejar bien ese Microsoft Office 2016, 2013, o el Office 365, o el Office 2023. Hay que conocerlo, porque eso de alguna forma les va a servir para poder hacer una tesis lo más profesional, pues. Bueno, dependiendo cómo usted vea la tesis, como lo hemos dicho a lo largo de este curso. Si usted ve la tesis solo como un requisito, pues usted va a decir, yo con cualquier método lo hago, pues. O si usted quiere hacer un trabajo profesional, un trabajo que lo distinga de alguna forma, pues va a utilizar, en este caso, esos paquetes del procesador de texto, en este caso llamado Office, en cualquiera de sus versiones. Existen Office libres, como existen el Office tradicional, que es el que nosotros conocemos, pues en ese sentido. Pero usted como futuro profesional debe de manejar. En este caso, pues cuando manejamos el Office, hablamos de 9 paquetes, ya sea Word, Excel, Access, lo que es OneNote propiamente, y hay otra serie de paquetes ahí propiamente, ni siquiera hasta PowerPoint, por decirlo de una manera, porque en algún momento cuando usted tenga que hacer su presentación de la defensa de su examen público, pues va a tener que hacer una presentación profesional, una presentación digna como futuro profesional. Y usted lo puede ver con este curso, este tipo de presentaciones que nosotros vemos aquí, están hechas en PowerPoint, pero utilizamos una serie de plantillas y las creamos nosotros propiamente para ustedes, para no estar solo en ese tipo de plantilla tradicional, la plantilla que ya nos viene predeterminada por el Office, sino que hay que ser distinto, hay que ser original propiamente. Y esto determina propiamente el tipo de profesional que usted plantea. Pues. Entonces ahora nosotros lo que debemos de aprender es eso precisamente, a manejar ya la computadora como un instrumento de trabajo, ya verlo propiamente, así en términos chapines, como se dice ya, como un machete de trabajo, pues de una manera, ya no verlo como un lujo, ya no verlo propiamente como aquello de que tengo que aprender a sacar ese curso, lo tengo que hacer porque ya, como repito, en la empresa, ya como profesional, no me van a estar aquello de que, mire, disculpe, usted sabe manejar Excel. No, sencillamente lo catalogan a usted como una persona que domina esos paquetes. Y aquello de que es que yo no sé manejar Excel, yo no sé manejar Word, va a dejar mucho que desear por parte del profesional. Pero a raíz de, como hablábamos de eso, de la sociedad del conocimiento o de la sociedad de la información, o a través del auge de la tecnología, pues ha ocasionado que el estudiante caiga en una especie como de pereza intelectual. En ese sentido. Traemos, o algunos todavía tienen aquellas malas mañas, por decirlo de alguna manera, que hemos traído de básico diversificado, aquel proceso de copiar, pegar, imprimir, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que está provocado con esta situación de la tecnología, propiamente ha ocasionado que se fomente mucho el plagio en ese sentido. Y nosotros vamos a entender como plagio propiamente la acción de copiar obras ajenas propiamente y dándolas como propias. O sea, nos apropiamos indebidamente de un material y no damos los créditos. Por eso, como dije al inicio de la clase, existen dos tipos de personas, aquellos que se roban el crédito y aquellos que hacen el trabajo. Lo importante es estar en los que hacemos el trabajo. Y ustedes se van a dar cuenta, una tesis es cierto, no es fácil hacerla, pero tampoco se trata de que yo la voy a hacer y que venga otro fulanito de tal o una fulanita tal y se apropie indebidamente de mis conocimientos, se apropie indebidamente de mi trabajo y vea fácil o él fácilmente se gradúe. A mí me ha costado la tesis, me ha costado el ojo de una cara o como decimos en términos chapines, me ha costado lo que las gallinas ponen, pues en ese sentido, para que alguien indebidamente pues se aproveche de ese material, en ese sentido. Entonces, según algunos estudios propiamente, algunos estudios, por ejemplo, de la Digi, y no voy a decir, no estoy ofendiendo a nadie, todo lo hemos hecho, de alguna forma hemos recurrido a ese tipo de material, pues se calcula que el 90% de los estudiantes, tanto a nivel básico como diversificado y a nivel universitario, han incurrido en algún tipo de, propiamente de plagio o de fraude académico a la hora de estar estudiando. Por ejemplo, lo más común que nosotros hemos utilizado son, por ejemplo, los famosos acordeones o chivos, como decimos de alguna manera. Ya pues no estoy en contra de eso, ni estoy a favor propiamente, cada quien tendrá su mentalidad, habrán algunos que sí los usan, están en su derecho, y habrán otros que no, pues en el sentido. Pero el uso propiamente del chivo, del acordeón, es una especie como de fraude, pues para poder aprobar un examen.
O a veces cuando nosotros hacemos trabajos de exposición, cuando el catedrático nos deja determinado tema, pues obviamente hacemos ese trabajo de investigación, pero no hacemos la citación o no hacemos la bibliografía. A veces se nos olvida, a veces muchos de esos errores son involuntarios o a veces son voluntarios propiamente. Entonces no colocamos esa bibliografía, no colocamos esa citación de ese material y estamos cayendo en una especie, como no vuelvo a repetir, de plagio. Pues. Y eso, como digo, lo vamos a ver más allá a profundidad cuando veamos el tema propiamente del plagio, que existen diferentes formas de plagiar. Está, por ejemplo, el autoplagio, está la falsa autoría, está el doble plagio, el robo de material, están los métodos físicos, está el parafraseo inapropiado, o está la referencia falsa, o la fabricación de datos. Eso lo vamos a ver a mayor profundidad cuando veamos el tema del plagio, pues en ese sentido. Pero actualmente, muchos de los estudiantes, como les digo, a veces en forma involuntaria han recurrido a ese tipo de material. Vamos a recordar un poco en el tiempo, vamos a hacer un poco de viaje en el tiempo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, vamos a poner ahorita en el caso, voy a ubicarme un poquito en la sede central de la San Carlos, en ese sentido, porque es la única que todavía pues no se ha regresado a clases presenciales. Ya en los departamentos o en las universidades privadas, pues ya se ha regresado a las clases presenciales. En las privadas no se da, no estoy diciendo que no utilicen chivo, pero ahí van a entender por qué no se da tanto esto, pues. Pero vamos a manejar un poco la sede central de la San Carlos. Vamos a ubicarnos un poco allá en el año 2019, en ese sentido. O si quiere, pues ubiquémonos a principios, durante el mes de febrero, antes de que se suspendieran las clases. ¿Se recuerda usted cuando iba a la universidad propiamente? ¿Se recuerda usted cuando llegaba al salón propiamente, en ese sentido, y usted se sentaba en un escritorio y en esa paleta propiamente, o en ese escritorio, parecía una enciclopedia propiamente? Había material de todo, en ese sentido. A veces nosotros nos estábamos en un escritorio y había material, por ejemplo, de derecho mercantil, derecho laboral, derecho internacional público, de técnicas de investigación, de psicología social, de psicología clínica. O sea, era una enciclopedia, solo faltaba conectar ese escritorio a un router propiamente y conectarlo a internet, y que ahí teníamos todo. Es el Google académico, por decirlo de una manera, ese escritorio. No todos, pues, pero habían algunos escritorios que tenían todo lo que nosotros necesitábamos para la carrera. Por eso algunos estudiantes se peleaban en esos escritorios, propiamente cuando eran exámenes parciales o exámenes finales. En todas las facultades sucedía esa situación, pues, en el apartado. Entonces nosotros a veces inconscientemente pues aprovechábamos ese material en la paleta o en, propiamente donde nos sentábamos o en la parte de abajo o en donde colocábamos el brazo o el codo propiamente. Entonces a veces la tentación de ver ese material, pues nosotros llegábamos bien preparados, pero ahí lo teníamos y pues ya, aquí está, pues lo voy a utilizar, dice usted, pues en el sentido. Ya dependerá, ahí ya vendrían los aspectos de ética, alguno va a decir, no, yo esto no lo voy a utilizar, pero yo creo que era muy raro que tenía ese escritorio donde tenía todo lo del examen que me iban a evaluar y usted no iba a decir, miren, quiero cambiar de escritorio porque aquí tengo un montón de chivos, yo quiero ser un profesional bien, pues ¿qué es lo que pasaba? Era que se quedaba usted con un escritorio, pero algunos sí se peleaban en ese escritorio porque sabían propiamente. Pero ahora que los que regresemos a la sede central, propiamente cuando ya se habilite nuevamente el ingreso a la zona 12, pues van a notar una gran diferencia. O también se recuerdan algunos que se colocaban a la par de las paredes, ya sea al lado izquierdo, lado derecho, o la parte trasera de ustedes propiamente, esas paredes también parecían murales propiamente de alguna forma, porque había mucha información ahí que les podía servir de una manera. Pero ahorita que ustedes que regresen nuevamente a las aulas universitarias, en este caso a la sede central, pues van a notar un gran cambio. Esos escritorios están como nuevos. Literalmente están nuevos los escritorios. O sea, durante este tiempo que se suspendieron las actividades, más que todo con el tema de la pandemia, pues la universidad hizo un tipo de ingreso o un tipo de inversión para, por lo menos para repintar los escritorios, por decirlo de alguna manera. Y las paredes adentro del edificio, estoy hablando de adentro del edificio, adentro de los salones, porque afuera es otra historia. Lamentablemente afuera sí está sucia la universidad, pero eso es otra historia, pues, en ese sentido. Pero adentro de los salones, propiamente, pues usted cuando entre y cuando usted los primeros 2, 3 días va a sentir distinto, va a sentir probablemente un cambio. Esta no es la universidad que yo dejé, este no fue el salón que yo dejé propiamente, pues de alguna manera. Pero eso ya es otro proceso en ese sentido. Ahora, en las privadas, yo no estoy diciendo que en las privadas, pues los estudiantes no hagan eso, pero es un poquito más difícil, pues en ese sentido. No, usted es muy difícil que usted encuentre algún escritorio tipo enciclopedia, pues de alguna manera. Lo encontrará, pero
es muy raro. Pero yo no estoy diciendo que los de las privadas no hagan eso, pues en ese sentido. Es más que todo en la San Carlos. Igual en los centros regionales, pues en ese sentido ha ocasionado que se maneje ese apartado. Aquí en algunos ya centros regionales los escritorios estaban nuevos, pero no tardaron ni 2, 3 días y se volvió nuevamente a la modalidad. Pero entonces esos son aspectos ya propiamente de la idiosincrasia del mismo estudiante. Pero este problema de lo que se conoce como la pereza intelectual, propiamente, que se da a diario, pues lamentablemente va en aumento y eso de alguna forma ocasiona que pueda haber algún tipo de sanción. Sabemos nosotros que cuando nos detectan, cuando el catedrático ve que nosotros estamos utilizando un chivo, un acordeón, estamos copiando el examen, pues vamos a tener algún tipo de sanción, algún tipo de anulación del examen propiamente. Pero eso va relacionado propiamente, como decíamos anteriormente, al aspecto del plagio, a lo que es propiedad intelectual o derechos de autor, y que es lo que nosotros aplicamos ahora para la tesis propiamente. Cuando una persona indebidamente se apropia de alguna obra, llámese esa obra, podría ser una fotografía, podría ser algún tipo de material, algún tipo de revisión propiamente, y no da los créditos, pues sencillamente se está aprovechando del trabajo de otra persona para sacar un beneficio, pues estamos cayendo en los aspectos de derechos de autor o plagio, pues en ese sentido. Y eso está penado por la ley guatemalteca. Los que son de derecho, pues conocen ese apartado. Cuando hablamos de propiedad intelectual, pues está propiamente sustentado a través de leyes internacionales y leyes nacionales, de una forma, para proteger esos derechos de autor propiamente. Repito, cuando a veces nosotros inconscientemente, y dicen, todos en algún momento hemos también utilizado alguna estrategia de plagio en ese sentido. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes? O yo no sé quién, aunque, bien, cuando estamos en las aulas universitarias y cuando el catedrático o algún compañero hace alguna exposición y coloca algo en el escritorio, pues la mayoría sacan su teléfono celular y le toman una fotografía, le toman un screen. Eso es apropiación indebida de material, porque hay que solicitarle permiso al licenciado, pues, o al compañero, pues, en el sentido. En este caso, en este curso que ustedes están llevando propiamente, yo no sé quiénes, yo sé que más de alguno le está tomando screen a las fotos, a las presentaciones que están haciendo, yo les cedo el derecho, cedo el derecho propiamente a la apropiación de ese material, eso no hay ningún problema, pero estoy cediendo los derechos, pues, pero a veces cuando nosotros estamos en una clase y el catedrático está utilizando una presentación o el compañero está haciendo una presentación y nosotros tomándole fotografía a todo y no pedimos autorización, estamos cayendo en ese apartado del plagio. Pero yo aquí sí estoy cediendo los derechos para que usted haga ese proceso. Y de todos modos ahí en Clapsum o en Wedi está propiamente el material para que usted pueda ver esos apartados. Pero cuando nosotros tomamos algún tipo de material indebido, como puede ser, por ejemplo, gráficas, fotografías, tablas o cualquier tipo o cualquier parte de una obra, por muy pequeña que sea, ojo, podemos tomar una frase, una oración, una palabra, pero no hacemos la citación propiamente, no indicamos de dónde viene propiamente, estamos respetando esos derechos y es lo que se denomina como plagio. Y es lo que les he dicho a lo largo de este curso. En su tesis, el 99.99% de su trabajo tiene que ser con sus propias palabras, propiamente. Tiene que ser con su propia interpretación. Y el punto 1 es cuando usted necesita citar a uno o a algunos autores a través de una frase, de una oración o de un párrafo o de una palabra, y es donde usted va a manejar los estilos de referenciación, los estilos de citación, llámese normas APA, Vancouver, Chicago, Harvard, MTL o los pies de página tradicional. Existen 15 que más adelante los vamos a estar viendo. Repito, esta no es una clase de normas APA, no vamos a hablar hoy de normas APA porque en una clase no se puede, pues, se necesita un curso literalmente para poder llevar propiamente ese apartado y a veces, en este caso, un curso de 10, 12, 15 sesiones y a veces no se ve todo, pues en ese sentido. Pero eso es algo que nosotros debemos de entender. Lamentablemente para algunas personas, y aquí los de derecho me van a dar la razón, hay muchas personas que alegan ignorancia ante la ley. Hay algunas personas que indican lo siguiente, es que yo no sabía que estaba mal piratear, o yo no sabía que era un delito propiamente el plagio, pues en ese sentido. No podemos alegar ignorancia ante la ley, en ese sentido.
está penado tanto en los códigos como está penado a nivel de las universidades, en los reglamentos, la apropiación indebida de material. Pero a veces la misma persona, por el desconocimiento, cree que al hacer ese tipo de trabajo, al hacer ese tipo de presentación o al utilizar ese tipo de material, lo ve como normal propiamente, lo ve como algo ya propio, pues en ese sentido. Voy a mencionar un caso, yo sé que más de algunos se va a molestar propiamente, pero esto es parte de lo que tenemos que necesitar en este curso. Pero voy a mencionar un caso algunos casos que han estado en moda o en vigencia propiamente. Hace unos 3 años, perdón si alguno se molesta, pero es parte de la clase. Hace 3 años hubo un cantante guatemalteco reconocido a nivel internacional que hizo una campaña publicitaria a través de una empresa de aguas hidratadas, pues aguas carbonizadas en este caso. Pues ahí, no va ahí va todo bien, pues. Pero esta persona a la hora de hacer un videoclip propiamente utilizó algún tipo de imágenes, en este caso de Guatemala. Y pues en este caso no se le dio crédito, ojo en este sentido, a esas imágenes. Y vino una institución, en este caso una institución pública llamada Instituto Guatemalteco de Turismo, y le estaba pidiendo por favor a esta persona o a la agencia publicitaria que se diera el crédito a las fotografías. Era lo único que se le estaba pidiendo. Sinceramente, pues este cantante o esta agencia, en este sentido, sí estaba cometiendo un delito, porque esas fotografías las había tomado una persona, pero le había cedido los derechos al INGUAT propiamente, en ese sentido. Entonces ahora el INGUAT era propietario de esas fotografías. Es que nadie le estaba diciendo a este cantante que no usara las fotografías. Las puede usar, eso no hay ningún problema, pues como usted también las puede utilizar, pero cite la fuente. Es que eso era lo que se le pedía nada más. Pero mucha gente se fue en contra propiamente de la institución, se fue en caso del INGUAT. Empezaron muchas personas a decir, ya no puedo tomar fotografías de Guatemala porque tengo que darle el crédito al INGUAT. No era eso propiamente, sino que se le pedía en este caso a la agencia de publicidad, a la empresa de bebidas o al cantante dar esos reconocimientos. Y el cantante y la empresa botellera reconoció su error y más adelante cuando hizo los cambios, pues dio ese proceso, porque sabían que se habían equivocado, pues. Pero mucha gente se fue en contra en este caso del INGUAT. Y el INGUAT estaba en su derecho, propiamente, porque eran ellos los autores. Igual les va a pasar a ustedes, imagínense cuando ustedes terminen de hacer su tesis y ustedes se gradúen, solo ustedes, ojo, solo ustedes pueden sacar beneficio académico, solo ustedes pueden sacar beneficio económico si quieren o beneficio profesional de su tesis, pero solo usted, nadie más. Ojo, entiendo. Cuando uno hace su tesis, solo uno puede sacar beneficio. Yo hago mi tesis, yo la puedo vender, pero es mi tesis. Allá la otra persona pues tendrá que hacerme los créditos, pues en ese sentido. Le digo, mira, yo te cedo mi tesis, pero de alguna forma me tenés que citar en las fuentes, pues de alguna manera, no apropiarme indebidamente del material. Y han habido otros casos, propiamente, donde algunas personas, en este caso, algunos personajes públicos, hubo un tiempo, hace unos 4 o 6 años, donde un candidato presidencial, y ven hasta qué nivel se ha llegado eso, propiamente un candidato presidencial se detectó que propiamente había pirateado una tesis de una universidad peruana, pues en ese sentido. Y era una tesis de postdoctorado. Imagínense a estos niveles, postdoctorado. Imagínense a nivel de licenciatura, pues que es lo más común, ya a nivel de maestrías, pero ya de doctorado y postdoctorado, que también se haga ese término de plagio, pues ahí ya deja mucho que desear como futuro profesional. Y mucha gente pues empezaba a decir que por qué no se anulaba esa tesis propiamente, por qué la universidad o por qué la facultad. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el término o veamos la sesión del plagio, que la universidad no puede actuar pues en ese nivel, porque no es parte o no es, ¿cómo se llama? En ese caso los derechos, parte pidiente, por decirlo de una manera, o parte interesada en el proceso. En este caso tenía que ser la persona pues, que se vio afectada. Y luego pues hubo otra situación más adelante, no voy a mencionar el personaje, pero algunos ya lo van a reconocer, donde también a nivel de doctorado también propiamente, pues una persona se apropió de otra tesis de una persona que no se pudo defender porque esta persona ya ha fallecido propiamente y esta persona se aprovechó de uno o de 2 capítulos para presentar nuevamente una tesis de doctorado. Pues, imagínense a los niveles que estamos llegando pues en ese sentido. Entonces el tema del plagio pues es un tema propiamente muy extendido. Para algunos
algunos se ve como natural, propiamente, se ve hacia otros lo han hecho porque yo no lo hago, dicen algunos, así de sencillamente. Si a mí no me cachan, pues yo lo voy a hacer en ese sentido, en ese apartado propiamente, en esa situación. Entonces, ¿qué ocasiona? Que debemos, como repito, de dar los créditos, de dar propiamente, de expresar propiamente la forma donde nosotros estamos haciendo ese proceso de citación del material en ese sentido, porque nosotros debemos de indicar propiamente de dónde viene esa fuente. Es aquí donde a veces surge el gran dilema. Que algunas personas dicen, es que yo no sé parafrasear, yo no sé citar propiamente, pero debemos de practicar eso, o sea, debemos ya de quitarnos esos malos hábitos, debemos de quitarnos propiamente esa situación de solo copiar y pegar, propiamente no es eso, sino que nosotros debemos de pensar, debemos de analizar y debemos de crear nuevo conocimiento. Y eso es la tesis propiamente, la creación de ese conocimiento, la creación propiamente de ese tipo de material para que las personas o las nuevas generaciones conozcan cómo nosotros abordamos esa temática o cómo nosotros propiamente presentamos ese tipo de material. Pues en este caso, cuando nosotros vayamos a hacer ese tipo de trabajo, en este caso su tesis o su EPS o cualquier tipo de trabajo académico, pues nosotros debemos de utilizar en este caso dos formas para el aspecto de el uso de los estilos de referenciación, ya sea que utilicemos la paráfrasis o utilicemos la citación, pues en ese sentido. Pero eso es lo que se cae dentro de lo que se conoce como estilos de citación bibliográfica. Eso demuestra que usted es una persona responsable, que usted es un profesional que está reconociendo los créditos. Pues, yo sé que para algunos ahorita pues no le darán tanto valor o tanta importancia propiamente a estos apartados, porque todavía, se los digo con todo respeto, pues no han hecho un trabajo académico. O todavía están iniciando el proceso y cuando ya ustedes estén trabajando la tesis o ya estén en las fases finales de tesis, ustedes se van a dar cuenta porque les ha costado la tesis. Pues, y como decíamos al inicio, para que venga otra persona e indebidamente se aproveche de mi material, se aproveche de mi tesis para graduarse, pues como que no va la cosa, pues en ese sentido. Pero nosotros también debemos de saber propiamente o debemos de entender qué es lo que debemos de citar propiamente en ese apartado. Nosotros cuando vayamos a citar algo dentro de nuestra tesis propiamente, vamos a incluir todas las ideas o todos los materiales de otras personas que deben de estar debidamente documentados, o en este caso deben estar debidamente referenciados en ese sentido. Las formas que nosotros podemos utilizar propiamente ya dependerá propiamente del estilo que manejemos o del estilo que nuestra facultad nos solicite. Aquí era lo que decíamos al inicio de la clase. Ustedes para empezar a trabajar su tesis deberían de solicitar el instructivo de presentación de trabajos finales de su facultad propiamente. Y ahí les indicarán las reglas o las normas propiamente que deben de usar ustedes para hacer su informe final. Y ahí no pueden alegar ignorancia, pues ya es que yo no sabía propiamente. Tiene que seguir ese instructivo, tiene que seguir esos pasos que su unidad académica solicita. Y aquí hablo de universidades privadas y hablo de la Universidad San Carlos de Guatemala. Un ejemplo que les voy a poner es, por ejemplo, cuando tengamos la última sesión, la última clase, ahí yo les voy a enseñar cómo se hace el informe final de tesis. Y ahí utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas de la San Carlos y utilizo 4 instructivos de 4 universidades privadas, previamente, para la presentación de un informe final. Lo que cambia es el tipo de fuente, lo que cambia es el tamaño de la fuente, lo que cambia son los márgenes, lo que cambia es el aspecto de el interlineado. Pero cuando ya veamos esa clase se van a dar cuenta que todo es igual, propiamente. Lo que cambia es algunos detalles por ahí, pues en ese sentido. Pero cuando nosotros citemos, o propiamente, o cuando nosotros presentemos, debemos de alguna forma tratar de evitar el plagio. Siempre debemos de indicar de dónde viene esa fuente o de dónde proceden esas ideas de otros autores o el material que otras personas hayan utilizado en el trabajo que ellos hicieron y que nosotros lo estamos complementando propiamente para nuestro trabajo en ese sentido. Y hay que saber distinguir propiamente lo que son las ideas propias, o sea, las ideas de uno, a lo que son las ideas de otras personas.
Pues en este caso, una de las formas comunes para saber distinguirlo es, por ejemplo, en norma Zapa, entrecomillado, en versión 6, propiamente entrecomillar toda la frase o la palabra que estamos necesitando. Entonces podemos indicar, según Bustamante, en su libro tal o en su tesis titulada tal, abrimos comillas y pues luego hacemos la citación y el estilo que manejemos, al igual que cualquier otro apartado que nosotros necesitemos en ese estilo. Pero, ¿qué debemos de propiamente citar? Es que hay algunos datos que sí debemos de aprender a citar propiamente en ese sentido. Vamos a citar o vamos a referenciar propiamente todos aquellos datos o aquellas cifras estadísticas que nosotros utilizamos o que vayamos a utilizar, pero que vienen de otra fuente propiamente, que vienen de otra información. Y en este caso, por ejemplo, si vamos a utilizar datos estadísticos y a pesar de que es una gráfica que nosotros la hayamos hecho y que íbamos a colocar al pie de la página como elaboración propia, pero esos datos propiamente vienen de alguna fuente, en este caso algún censo o algún tipo de dato estadístico, por ejemplo, del Banco de Guatemala o del Banco Mundial, o no sé, pues de alguna institución. Y es cuando nosotros tenemos que dar propiamente esos créditos, porque si no, estamos quedando en apartados propiamente de plagio. Pero algunas personas hacen esto propiamente a la hora de citar. Propiamente vienen propiamente con su material, propiamente vienen con su, como decimos así, con su argumentación, con su propuesta y incluyen un párrafo. Está bien, pues si le ponen entrecomiados, ahí no hay ningún problema. Eso no es plagio. Usted media vez coloque la frase propiamente y lo ponga entrecomillado e indique quién es el autor. Pues hasta ahí no va plagio. El plagio se convierte cuando usted en el siguiente párrafo no interpreta, no reflexiona sobre ese párrafo. O sea, algunos solo lo copian y luego continúan con otro apartado propiamente del trabajo, pero no indican por qué están citando esa fuente propiamente, o no indican por qué incrustaron ese tipo de párrafo, esa oración o esas palabras dentro del trabajo que ustedes están haciendo. Y ahí es donde está el aspecto del plagio propiamente. O sea, propiamente nosotros debemos de manejar, existe una regla en la hora de presentación de trabajos, que es, si yo utilizo un párrafo propiamente de una persona, pues debo de utilizar 2 párrafos después para saber distinguir propiamente la propuesta de esta persona con la propuesta mía. O sea, 2 párrafos después debo de hacer la interpretación o debo de hacer el proceso de sistematización o de sintetización de ese párrafo que yo utilicé para hacer propiamente la referenciación o darle los créditos a la persona. Pero muchas personas no lo hacen. O sea, vienen con su tesis muy bien trabajada, ponen un texto ahí propiamente de otra persona, lo ponen entrecomillado, eso no hay ningún problema, pero después continúan, no indican el proceso de por qué lo están insertando. Y es ahí donde viene el aspecto de plagio, pues en este. También nosotros debemos de tomar en cuenta, ojo en este sentido, cuando nosotros citemos propiamente las ideas o las propuestas de otras personas, en ese sentido. Por ejemplo, muchas personas cuando hacen el marco teórico, propiamente copian las ideas, copian propiamente la propuesta de la otra persona. Y algunos dicen, no lo van a detectar, no lo van a cachar ahí, propiamente mi asesor no lo lee, el asesor propiamente no se va a preocupar en hacer eso. Está bien, pues el asesor no, pero hay una plataforma en la universidad que sí, propiamente hay una plataforma en mi facultad que me va a detectar que esas ideas son de otra persona. Hay algunos que dicen lo siguiente, a mí también no me cachen, no hay ningún problema. Algunos dicen, yo me voy a agarrar una mi tesis en mandarín, la voy a pasar a francés, de francés la paso a italiano, de italiano a alemán, de alemán a inglés, y después ya la traduzco a español. Las plataformas detectan propiamente de dónde viene esa tesis, aunque esté en mandarín propiamente, y ahí nos indica la fuente. Pero es cierto, a toda acción hay reacción. Así como hay plataformas que ocultan, hay plataformas que muestran el plagio, también hay plataformas que ocultan el plagio. Y algo que está mucho de moda ahorita propiamente, pero esto ya hace años que se viene trabajando esto, la famosa inteligencia artificial. Pues hay plataformas que le pueden, ojo, dicen lo que le estoy diciendo no tiene nada de malo, pues en ese sentido. Aquí ya dependerá propiamente de los aspectos éticos de usted. Hay plataformas, hay inteligencia artificial que me puede hacer una tesis en ese sentido. Yo le indico ciertos parámetros, ciertos algoritmos a esa inteligencia y la inteligencia me hace la tesis propiamente. Y no está pirateada en ese sentido. Es un trabajo a través de un algoritmo propiamente, donde se hace una tesis entre comillas original, una tesis distinta. Pero eso ya dependerá de cómo usted lo vea. Pues algunos dirán, a mí no, siguiendo a Maquiavelo, pues a mí no me importa el medio, me importa el fin, que es en este caso graduarme.
o algunos dirán, no, eso está mal, yo tengo que hacer la tesis yo mismo, pues no utilizar un instrumento, no utilizar inteligencia artificial para la creación de nuevos conocimientos. Pero eso ya dependerá propiamente de cada persona, pues en ese sentido, pues en ese apartado. Lo que sí también debemos de saber distinguir, ojo en este apartado, es saber distinguir las citas a la bibliografía, propiamente. A veces nos hacemos bolas en eso, no sabemos distinguir propiamente ese tipo de conocimientos. La bibliografía es todo el material que nosotros, en este caso todo el libro, o toda la tesis, o todo el EPS, o cualquier tipo de trabajo académico, que nosotros utilizamos para hacer la tesis propiamente. Todo el material que utilizamos de ese libro propiamente. La bibliografía, pues se puede, la mayoría pues lo colocan al final del documento, pues en ese sentido. Pero en el caso de la citación es cuando nosotros utilizamos alguna frase o alguna palabra propiamente. No estamos utilizando todo el libro, no estamos utilizando todo el material propiamente para hacer el trabajo, sino que sencillamente estamos presentando o estamos citando alguna frase o alguna oración, pues en el video. Y eso es lo que nosotros debemos de saber referenciar propiamente, en qué momento utilizar ese material. En algunos estilos de referenciación propiamente, pues se acostumbra a manejar propiamente a través de una forma numérica o a través de algún tipo de presentación de ideas propiamente o algún tipo de notas, que eso lo vamos a ver más adelante para poder distinguir propiamente ese material, pues en ese sentido. Pero lo que nosotros debemos de tener bien claro es, como repito, es la citación de ese material propiamente. Ahorita, pues nosotros vamos a hablar de algunos de estos estilos propiamente de citación. Como repito, no puedo hablar de uno en especial porque no todas las universidades, al igual que no todas las facultades, utilizan el mismo estilo. Yo por lo menos aquí les voy a crear algún tipo de incentivo, algún tipo de motivación a ustedes para manejar o buscar información respecto a alguno de estos estilos, pues en ese sentido. Como repito, mi instructivo o el reglamento de mi facultad me indica que debo de dar créditos y me sugiere, por ejemplo, el uso de normas APA, más no es una regla, pues en ese sentido. Lo que importa es la citación. Claro, habrán algunos, es que aquí también tiene que ver mucho el asesor en ese sentido. Hay algunos asesores que nos exigen normas APA, pero esto ni siquiera saben manejar normas APA también, pues en sentido. O sea, si yo voy a exigirle algo al estudiante, yo tengo que manejarlo también, pues en sentido. Tengo que ayudarle, pues esa es la función del asesor. Si estoy viendo que el estudiante no maneja muy bien el estilo de normas APA, pues le ayudo propiamente. Bueno, ese es el buen asesor, pues como decían en la sección B, el asesor idealista, pues sabemos que no todos los asesores cumplen ese papel, pues nos dicen, tiene que manejar normas APA. Sí, licenciado, pero no lo sé, pues propiamente. Por eso yo voy a utilizar los pies de página tradicional, o voy a utilizar las normas de Chicago, las de Harvard, propiamente, no sé. Ahorita le vamos a mencionar a grosso modo. No, pero usted tiene que manejar normas APA. Entonces viene usted, y usted, licenciado, usted la sabe manejar. No, pero usted tiene que aprender. O sea, a veces viene ese gran problema, pues. Entonces, a la hora de que nosotros hagamos un estilo o un tipo de cita, debemos de saber distinguir propiamente lo que es la transcripción literal a lo que es el parafraseo propiamente en ese sentido. Y, por ejemplo, existen estilos, por ejemplo, basados propiamente en lo que es el estilo o el sistema dentro del texto o fuera del texto propiamente en ese sentido. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos algún tipo de citación, la forma más común es que lo insertemos dentro del documento o lo coloquemos al final de la página propiamente o lo coloquemos al final del documento. Pero un estilo puede ser que usted incluya la citación capítulo por capítulo, por decirlo de una manera. Eso no tiene nada de malo y eso de alguna forma aquí los de humanidades, más que todo el área lingüística, nos podrán ayudar, que en ese sentido eso es válido. Pues yo puedo poner citaciones por cada capítulo, propiamente. Al finalizar cada capítulo pongo la citación o el material que yo utilicé, más que todo con el capítulo del marco teórico, pues en ese sentido. Porque no voy a no voy a utilizar citación al hacer propiamente el marco metodológico. No voy a hacer algún tipo de citación dentro de alguno de los apartados del marco conceptual, aunque en algunos sí, más que todo cuando manejamos el estilo o los antecedentes del problema o el diagnóstico del problema. Ahí sí, pues, pero yo no le voy a poner citación a la delimitación, no le voy a poner citación a los objetivos. Entonces ahí sí, ¿qué está sucediendo? Pues hay ciertos elementos que sí van y otros que no van, pues en ese tipo. Entonces tenemos, por ejemplo, en algunos de los estilos, que solo los voy a mencionar a grosso modo, por ejemplo, el estilo de Vancouver. Eso se utiliza mucho en el área de medicina.
El estilo de Vancouver propiamente es un estilo donde se hace la citación dentro del texto propiamente, pero se hace en forma numérica, que indica que yo puedo copiar propiamente literalmente, y eso es válido en ese sentido a través de Vancouver, hacer la citación propiamente del material, más no hacer el proceso de parafraseo o no hacer el proceso de interpretación. Lo puedo hacer más adelante. O sea, yo puedo incluir propiamente, digamos, puedo poner según Bustamante en su tesis tal propiamente y hago siempre entrecomillado la citación del material y le pongo el número 1, por decirlo de alguna manera, al finalizar el párrafo. Y luego puedo poner, continuando con Bustamante, y copio literalmente el texto, así literalmente en ese sentido, y le pongo siempre el número 1. Siempre Bustamante, en el estilo Vancouver, Bustamante siempre va a ser el 1. Más adelante utilizo otro autor, o utilizo alguna indicación de otro autor que he manejado, él se volverá el número 2. Pero si necesito regresar a Bustamante, siempre va a ser Bustamante el 1. Siempre se va a manejar ese apartado de Bustamante a la hora de la citación. Ya después, más adelante, ya tendré que hacer el proceso de parafraseo, pero ahorita solo voy a incluir propiamente lo que yo necesito de Bustamante o de cualquier autor. Pero existen otros, por ejemplo, el Modern Language Association, o MLA propiamente, que se utiliza, o ha parecido al de Chicago, que se utiliza mucho en el área de económicas, o en el área de humanidades también, o en el área de agronomía, donde también estoy utilizando un método numérico, también lo estoy insertando dentro del texto, pero al final, propiamente, o al final de la hoja, o al final del texto, o del documento, estoy insertándole una nota, estoy agregándole propiamente ya la información del material de consulta. Vendría siendo en este caso parecido a la bibliografía. La diferencia es esto, propiamente, que en la bibliografía yo coloco el total de páginas del libro, ojo en este sentido. En la bibliografía yo coloco todos los datos que lleva el libro propiamente, que eso lo vamos a ver más adelante, pero coloco la página total del documento en ese sentido. Si tiene 600, 700 páginas ese libro. Pero en la citación, cuando yo manejo estos propiamente, voy a indicar la página de consulta. Ojo en ese sentido, esa es la diferenciación, que solo coloco en este caso la página que estoy utilizando, página 10 o la página 10 a la 12, por ejemplo, de alguna manera, parecido un poco a los de normas APA, pues en el sentido. Entonces estoy utilizando ese método de notas. Pero también se utiliza, como es en este caso, por ejemplo, en APA, American Psychological Association, que esto viene de 1929 propiamente, el aspecto numérico, el aspecto de nota, pero se incluye el método de autor o el año propiamente, o sea, el año en que ese material se hizo, o el autor propiamente que se está consultando en ese sentido. Y es aquí donde nosotros debemos de aprender a manejar esa citación. Y es aquí donde ya manejamos con normas APA la cita directa o la cita textual propiamente en ese apartado. Y así nos podemos ir con cualquiera. Está el de Harvard, que se maneja mucho en el área de humanidades, en el área propiamente de ingeniería, en ese sentido, en el área de propiamente arquitectura, al igual que está el aspecto de Chicago, propiamente, donde es un tipo de normativa basado en la edición. Aquí ya tendría también mucho que ver en los procesos de traducción, pues en ese sentido, porque, ojo, también hay que aprender a citar fuentes cuando vienen de otros idiomas o cuando son de algún otro tipo de material, en este caso de una fuente electrónica, por decirlo de una manera, o cuando viene de algún tipo de material no de fuentes primarias, pues en este caso libros o revistas o periódicos. Recuérdense que para hacer una tesis yo podría manejar muy bien a través de un documental o podría hacer mi tesis viendo películas. Eso no tiene nada de malo, pues en ese sentido. Estoy utilizando esa estrategia para hacer la tesis, pero la mayoría utilizamos los libros, utilizamos las tesis o los EPS propiamente, pero podemos hacer una tesis basada en la descripción de una película, en la descripción de un documental, en la descripción de un audio propiamente, en el sentido. Y eso más adelante lo vamos a ver como una de las estrategias que usted puede utilizar para hacer su tesis. Pero la mayoría, pues solo les gusta usar libros. Pues ya cada quien tiene su estilo, por decirlo de alguna manera. Y esto también lo vamos a ver a mayor profundidad la otra semana que veamos el marco metodológico. Dentro del marco metodológico yo les voy a enseñar más o menos 20 técnicas que podrían ustedes utilizar para hacer su tesis, pero la mayoría solo entrevistas o encuestas, no salen de eso. O sea, recuérdense, la tesis tiene que ser distinta, la tesis tiene que ser original. Salgámonos de lo tradicional, salgámonos de eso común, pues que todo el mundo hace entrevistas y encuestas. Pues eso es todo el mundo, pero yo soy distinto. Yo voy a ser completamente una persona que de alguna forma me voy a distinguir del resto. Bueno, depende, repito, cómo usted vea la tesis o cómo usted vea propiamente el trabajo que usted está haciendo propiamente.
Entonces, la cita bibliográfica es donde yo voy a incluir propiamente la frase, la idea o el texto de algún autor y lo voy a resaltar en base a la página o a las páginas que estoy consultando. En cambio, en la bibliografía voy a utilizar el contenido total del libro, en ese sentido, en ese apartado. Pero eso qué ocasiona propiamente, que yo tengo que saber propiamente también de dónde voy a buscar el material, de dónde voy a hacer esa búsqueda bibliográfica. Pues que la clase de hoy se llama propiamente la búsqueda o la descripción bibliográfica o la cita dentro de un texto o los criterios para poder evaluar la calidad de las fuentes de información. Aquí propiamente hay que saber localizar, hay que saber seleccionar y hay que saber ordenar. Ojo a ese apartado, por favor, ojo en el sentido de ordenar el material. ¿Se recuerda? Eso lo vimos en la sesión número 2. Yo puedo, dentro de mi computadora propiamente, crear una carpeta y bajar todo el material de la biblioteca de mi universidad, la biblioteca César Braña o la biblioteca de mi centro regional o de mi universidad, no importa, pues en ese sentido. Sí, pero es que eso no es trabajo, pues eso cualquiera lo hace, pues bajo el material, pero hay que leerlo. Y ahí es donde ya se complica un poco la tesis, en leer. Pero también tengo que categorizar, tengo que ordenar ese material, crearle algún número de clasificación propiamente de ese material, porque de qué me sirve bajar 20 libros sobre el tema de la familia disfuncional y cuando yo lo tenga que utilizar no esté a la mano, pues en el sentido. Entonces tengo que crearle un número de clasificación, en lo que mencionábamos en la sesión número 2, crear una base de datos propiamente, para que cuando yo necesite el material esté a la mano. Bajé 20 libros sobre la familia disfuncional, le puse un número de clasificación, el número de clasificación que ustedes ven en las bibliotecas propiamente, para poder encontrar ese material. Entonces aquí lo voy a hacer igual, pues voy a ordenar. Entonces ya tengo el material clasificado y ordenado propiamente, entonces ya puedo saber propiamente cómo usarlo, pues en el sentido. Pero eso tiene que ver mucho también propiamente a la hora de seleccionar o a la hora de obtener los documentos. En ese caso, pues van a haber ciertos criterios que la persona, en este caso el investigador o el estudiante, va a hacer para propiamente la recopilación de ese material. En este caso, pues una de las características o una de las reglas para manejar esos criterios es que yo tengo que tener amplio dominio del problema, ojo en ese sentido, y eso lo obtengo a través de la lectura, a través de la interpretación. O sea, yo no puedo suponer algo propiamente si no lo he leído en ese sentido. Tengo que estar sumamente informado respecto a la característica que estoy manejando o la relación que tenga con el problema que yo pretenda investigar. Entonces necesitan ciertos criterios propiamente a la hora de poder seleccionar o a la hora de poder hacer esa búsqueda de ese material. Tenemos el primer criterio, que es en este caso la relevancia. Esto es muy subjetivo, esto ya depende propiamente de cada persona en ese sentido. En este caso, la relevancia es cuando nosotros, en este caso el investigador o el estudiante, le da propiamente ciertas características o propiamente cree que ese material que está utilizando es el material más idóneo para hacer su tesis, pues en este caso, o cualquier tipo de trabajo de investigación. O sea, el estudiante o el investigador le da la importancia para él propiamente de ese documento. O sea, algunas personas dicen, no, yo solo voy a utilizar libros. O yo solo voy a utilizar tesis, o yo solo voy a utilizar propiamente EPS, pero algunos le dan la relevancia propiamente en el sentido de que solo tesis de mi facultad, o solo tesis propiamente de mi universidad, y eso ya lo vimos en la sesión número 2, ese es uno de los errores típicos que se comete a la hora de hacer la tesis. Debemos de aprender a ver todo el bosque, no solo ver un árbol. ¿De qué me sirve ver solo el árbol de mi facultad? Debo de ir a otras unidades académicas, debo de ir a otras universidades, debo de ir a otros centros de investigación, porque es ahí donde yo voy a encontrar información de importancia para el trabajo que estoy haciendo. Pero repito, depende cómo yo vea la tesis, pues en ese sentido. Pero la relevancia es cuando nosotros le damos propiamente la importancia a la información, pues en ese sentido, cuando nosotros propiamente consideramos que solo el material de mi unidad académica o el material de mi universidad es el más importante, pues en ese sentido. Eso estamos cayendo en una especie como de sesgo a la hora de hacer esa investigación. Pero luego viene el criterio del alcance. Es propiamente, también esto es basado muy en aspectos subjetivos, es cuando el investigador, en este caso el estudiante, lee, revisa el material propiamente y en base a la opinión propiamente o en base a los comentarios que ha escuchado de otras personas. Entonces es donde dicen algunas personas, es solo manejar los tesis o manejar tales documentos de tal autor.
es donde nos identificamos con algún material propiamente, o nos identificamos con cierto autor, o nos identificamos con cierta persona, pues en el sentido, o a veces el mismo asesor nos conduce a ese material. Mire, bueno, el buen asesor me va a decir, yo le recomiendo que utilicemos a tal autor, nos recomienda, pues, pero algunos se lo toman literalmente. Bueno, mi asesor me está diciendo que maneje ese libro, pues voy a manejar solo ese libro. Él me recomendó, pues en el sentido. Claro, hay algunos asesores que nos van a decir esto. Mire, yo le ordeno que para hacer su tesis maneje tal libro. Pues, ahí es otra cosa. Pues. Hay algunas facultades, más que todo en los centros regionales, donde los encargados de metodología obligan al estudiante. Ojo, ese es un problema muy lamentable. Pues hay algunos encargados de metodología que le obligan al estudiante a adquirir propiamente un libro o adquirir propiamente un material que esta misma persona hizo para hacer tesis. Pues, entonces ya me están de alguna forma condicionando, ya no me están dando libertad propiamente para poder tener ese criterio del nuevo conocimiento. Pues, luego vienen los aspectos de credibilidad o de autoridad. Es propiamente cuando el estudiante o el investigador considera que cierta casa editorial, por ejemplo, o cierto material propiamente es el más idóneo para hacer el trabajo. Hay muchas personas que se mueren con editoriales, Fondo de Cultura Económica, MacGyver o cualquier editorial, pues en ese sentido. Como hay personas, a veces inconscientemente lo hacen propiamente cuando se quedan solo a trabajar cierto material de ciertas tesis de cierta universidad. Ojo en ese sentido. La editorial propiamente que me va a dar la autorización para hacer la tesis es mi universidad y esa se vuelve la casa editorial. En sentido. Cuando nosotros nos graduemos, pues vamos a tener como casa editorial nuestra Universidad de San Carlos, o la Universidad Mariano, la Rafael Andívar propiamente, y creemos que solo las de esa facultad o solo las de esa universidad son las importantes, le damos esa credibilidad, pero como vimos anteriormente, eso es muy subjetivo. Propiamente consideramos que ahí donde está la esencia, donde está propiamente esa base de datos o propiamente está la reputación. Ojo en ese sentido. Para muchas personas, esa reputación en base a esa casa editorial es la que me permite de alguna forma poder tener el material, porque he recibido información y ahí viene ya el otro apartado que es lo de la actualidad, donde determino propiamente la fecha de publicación. Pero es donde aquí algunos malos asesores se aprovechan de esto, porque algunos creen que el criterio de la actualidad es manejar libros o tesis de los últimos 5 años para acá, porque son las más recientes, según ellos. Y esto ya lo hemos visto, que no, a veces no sucede propiamente. Ese tipo de fechación o ese tipo de datos está basado propiamente en base al momento de la búsqueda, en este caso, a la actualización ya sea de por día o ya sea en base al año o en algunos casos por base de quinquenio. Es donde nos dicen, revise los últimos libros o las últimas tesis de los últimos 5 años para acá. Pero ya hemos dicho que eso no necesariamente sean tesis actualizadas. Ayer pudo haberse graduado una compañera o un compañero en nuestra unidad académica y nosotros consideramos que es la tesis más reciente, pero hizo un trabajo de investigación de los años 60, 70 del siglo XX. Entonces no está tan actualizada como diríamos en ese apartado. Y luego pues vendría el apartado de la objetividad. Es cuando la persona propiamente a través de un proceso, a través de una consideración, pues va relacionando o va provocando propiamente el interés para poder categorizar o para poder interpretar a determinado autor. O en algunos momentos ese contexto se refiere propiamente hacia ciertas actitudes o hacia ciertos valores propiamente, hacia ciertas idiosincrasias, hacia cierta ideología propiamente en el manejo de la información. O sea, nos identificamos solo con algún autor porque va relacionada a nuestra forma de pensar, a nuestra idiosincrasia. Y ahí volvemos a cometer ese apartado, ese error o ese sesgo de solo ver un árbol propiamente, cuando debemos de aprender a ver todo el bosque. En algún momento, por ejemplo, en la San Carlos, pues había que utilizar solo a Carlos Marx, pues en ese sentido, o a Engels, por de alguna manera. No, había que aprender a manejar a ellos propiamente en ese sentido, pero también habría que verlo desde el punto de vista, si quieren, neoliberal, pues en ese sentido, o el punto de vista funcionalista, o el punto de vista estructural, o ya pensarán los criterios que usted maneje, pues en ese sentido. Existe un estereotipo, existe un mito que supuestamente los de la San Carlos sabemos manejar muy bien a Carlos Marx. No. Ojo en ese sentido, los de la San Carlos son los que menos conocen a Carlos Marx. Los que más conocen a Carlos Marx, los de la Francisco Marroquín.
porque los de la Francisco Marroquín se conocen del pie a la letra el capital de Carlos Marx, porque ellos lo van a ver desde el punto de vista empresarial. En cambio, los de la San Carlos lo vemos desde el punto de vista del colaborador, del obrero propiamente, cuando debemos de aprender a manejarlo desde dos enfoques o de tres perspectivas. Y es ahí donde vienen esos famosos estereotipos, pues en ese sentido. Pero también tenemos que saber cómo hacer la búsqueda, pues en la búsqueda de ese material, pues en ese sentido. Y aquí viene un poco también regresando un poco a la credibilidad. Actualmente, con el uso de la tecnología, con el uso del Internet, pues hay que también saber qué material vamos a utilizar en esa fuente. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? Yo les mencionaba el uso de Google académico, pues, sentido. La mayoría de personas cuando empiezan a trabajar su tesis con el Google tradicional, pues en ese sentido. Pero ya lo dijimos que el Google tradicional no es una validez científica o no es una validez verídica de que ese trabajo realmente haya sido hecho por un profesional o que venga con el respaldo de una institución académica. Repito, yo puedo agarrar una tesis de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, me gustó ese tema, me gustó esa tesis, le cambio solo el título propiamente y la subo a Wikipedia o la subo al Rincón del Vago o la subo a monografías o a cualquier página de distribución en ese sentido y digo que es una tesis de postdoctorado. Ah, puchica, la tesis de postdoctorado de don Carlos Orantes, pero no tiene un respaldo académico, no tiene un respaldo verídico que realmente indique que viene de una institución. Yo pongo ahí que es de la Universidad de San Carlos, pero no se va a hacer el proceso de ir a verificar si realmente es de ahí. Pues. Pero en el Google académico sí. En este caso, repito, Google académico solo lo utilizan, o en este caso solo puede subir material las bibliotecas o los centros de documentación, no lo pueden subir las personas, porque entonces se vuelve el Google tradicional. Pero a la hora de usar Internet, ojo en este sentido, y aquí les va un consejo para ustedes, hay que también saber qué utilizar en Internet, en ese sentido. Hay que manejar mucho el dominio. Ojo a eso, por favor. Aquí ya vendría aspectos de relevancia o aspectos de alcance o aspectos de credibilidad, propiamente a los criterios que usted utilice para hacer la búsqueda del material. Es recomendable propiamente en el uso del dominio lo siguiente. Se recomienda que usted utilice los siguientes dominios propiamente. El dominio es la palabra final, es propiamente la última palabra que me indica de dónde viene esa fuente. Por ejemplo, toda página que tenga como dominio o terminación el .edu, edu. Esto me indica que son instituciones educativas, son instituciones académicas, pues en sentido. Y usted lo puede ver con una página oficial, la página oficial de Internet, propiamente de su universidad, en ese sentido. Usted ve www.usac.edu.gt, propiamente. Me indica que esa es la página oficial de la San Carlos, porque usted sabe que ahora cualquiera puede crear una página de Internet, o cualquiera puede crear una página de Facebook, o una página de Twitter, o de Instagram propiamente, pero no es la fuente oficial. Y en este caso ya viene lo que serían las validaciones. Pues, en este caso, Facebook propiamente valida aquellas páginas que son las oficiales. Pues en este caso, valida la página de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque se sabe que es esa propiamente, pues en el sentido, es la fuente original, pues en el sentido. Entonces, usted acostúmbrese, fíjese bien en ese dominio. Cualquier página que usted vaya a ver, ojo, en ese sentido, muchas personas se les olvida esos detalles, pero propiamente cuando usted tenga en la barra del navegador, véase que esa página termine, si usted está utilizando la San Carlos o la Mariano o la Rafael Andívar o cualquiera de las 14 universidades, que tenga la terminación .edu. Eso significa que es la página oficial, pues, porque si no, yo puedo crear una página de Internet y poner Universidad de San Carlos de Guatemala, pero no es la página oficial en ese sentido. También hay que aprender o hay que fijarse, o como recomendación, también la terminación .gov, G-O-V alta, pues, .gov. Esas son agencias del gobierno, o sea, son las fuentes oficiales del Estado propiamente, en el sentido. Vamos a manejar un poco ahorita la situación del COVID, pues en el sentido. Cuando las personas les dejaban algún tipo de investigación, pues entraban a Google y ponían ahí COVID propiamente y pum, la primera página que les aparecía y copiaban los datos y los presentaban ante aquel proceso de copiar, pegar, imprimir, pero ni siquiera se daban cuenta de dónde eran esos datos. Resulta que estaban presentando datos de Perú y nos habían solicitado datos de Guatemala, pues entonces venía de ese tipo de contradicción. O cuando no entramos a la fuente oficial, por ejemplo, de los ministerios, en este caso ya sea a la página de Facebook o a la página oficial del Ministerio de Salud, para poder verificar los procesos de función
o los procesos de personas infectadas o las personas que se habían curado, en este caso del COVID, como de cualquier enfermedad, pues en ese sentido. Pero muchas personas no se dan cuenta en ese sentido. Fíjese bien que la página que usted esté utilizando sea .gov y que tenga también la terminación .gt, pues si usted está investigando Guatemala, pues en ese sentido. Ahora, si usted está investigando México, pues sería MX. Si usted está investigando El Salvador, pues sería SB, pues o sea, al final pues aparece el dominio propiamente del país, pues también hay que fijarse en esos detalles pues a la hora de hacer la tesis, pues porque si no, ahí estamos colocando información irrelevante, pues en ese sentido. También existe la terminación o el dominio .org. En este caso son organizaciones internacionales que son reconocidas. Hablo de las Naciones Unidas, de la FAO, de la UNESCO, del Banco Mundial, hablo de el FMI, por decirlo de alguna manera. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico y cuando yo les enseñé a usar propiamente el apartado propiamente de la biblioteca, y ahí habían algunos enlaces propiamente. Esos son los enlaces oficiales que a través de la biblioteca nos sugieren para poder hacer la consulta. Pues no utilizar en este caso el Google tradicional, porque yo puedo poner Fondo Monetario propiamente, pero no necesariamente me va a salir la página oficial del Fondo Monetario, pues en el sentido. Porque en caso de Google va a aparecer como primera búsqueda propiamente o primera presentación la que mayor consulta tuvo, pues en el sentido, y no necesariamente la fuente original o la fuente oficial, pues en ese sentido, sino que la gente empezó a buscar y empezó a ver la primera página y entonces Google me coloca esa como una observación o me recomienda esa página, pero no es la oficial, pues en el sentido, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer eso, propiamente. Ahora, las terminaciones o las páginas que no debo de usar propiamente. Ya vimos las que sí se recomienda. Ahora las que no debemos de usar propiamente. Dice bien, no debo de usar aquellas páginas que terminen en .com, .com. Esas son páginas eminentemente comerciales. Monografías.com, rincondelvago.com, wikipedia.com, porque cualquier persona sube material ahí. Y en algunas páginas, ojo en ese sentido, en algunas páginas hay que pagar propiamente para poder descargar ese material o hay que pagar para subir un material, pero no se tiene algún tipo de validez de que ese material que se está subiendo es un material científico, pues en el sentido. O en algunos se hace el famoso trueque o intercambio. Yo entro a determinada página, pues en ese sentido, y me permite ver el resumen de ese material, considero que sí me va a servir propiamente, pero a la hora de descargar, sencillamente no me permite si yo no subo otro material. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Pues abro otra pestaña en internet, me bajo una información de monografías.com, la descargo y ahí la subo a esta página. Dicen un intercambio propiamente. Pero no sé, la página no revisa si esa información es verídica, como tampoco yo estoy revisando si esa página, ese material que estoy manejando es de alguna forma verídico. Sencillamente lo utilizo. Allá vienen los criterios que manejamos anteriormente, la importancia que le demos, la relevancia que le demos a ese material. Yo creo que está de más decirlo, ¿va? Pero para hacer una tesis no voy a utilizar monografía, no voy a utilizar Rincón del Vago, no voy a utilizar Wikipedia. Bueno, depende ya de usted, pues yo aquí le digo que no se recomienda, pues, pero si usted quiere usarlas, úselas, pues en el sentido. Y otra que tampoco, otro tipo de terminación que no debo de usar es el .net. En este caso son páginas de network, en ese sentido. Son páginas también comerciales, en este caso, que me van a pedir algún tipo de pago, algún tipo de, o algunas plataformas donde me van a ocultar propiamente esos aspectos del plagio, en ese sentido, o esos aspectos de ofrecer algún tipo de servicio para ocultar ese material. Hay muchas páginas, como decía anteriormente, que ocultan propiamente el plagio. Ya dependerá de mi criterio, ya dependerá de mi ética. Pero recuerden que la ética es muy subjetiva. Lo que para algunos es ético, para otros no, pues en ese apartado. Entonces ahí son algunas observaciones que yo le puedo indicar y que le podrían servir a usted para hacer el proceso de la búsqueda de la información. Pero también debemos de aprender de dónde vamos a sacar la información o de dónde podemos tener esa búsqueda. Pues la mayoría, pues nos vamos a las bibliotecas en ese sentido. Nos vamos a los centros de documentación o al centro de investigación de nuestra unidad académica o de nuestra facultad propiamente. Sí, está bien, pues eso no hay ningún problema. Pero les decía cuando vimos el tema del marco teórico, no utilicemos tanto el catálogo electrónico. Ese es un error de muchas personas a la hora de ir a las bibliotecas, solo el catálogo electrónico. O ahora pues, a través de internet, pues probablemente, es solo utilizar el catálogo electrónico. No, hombre, utilicemos el fichero físico. Hay mucho material que todavía no ha sido digitalizado. Hay mucho material
que de alguna forma no ha sido categorizado o clasificado dentro de los centros de documentación o las bibliotecas. Hay mucho material que también está bajo reserva, ojo en ese sentido. Usted cuando entra a las bibliotecas hay ciertos libros propiamente que usted no los puede, solo los puede ver ahí, solo los puede consultar. No les permiten, por ejemplo, sacar fotocopias, en ese sentido. Los famosos libros de referencia. ¿Se recuerda cuando ustedes se van a la biblioteca central o van a cierto material que sí les permiten consultar, pero no sacar ese material, no fotocopiarlo, pues, en ese sentido. También, ojo, en este sentido, aquí viene como otro centro de información propiamente, utilizar, por ejemplo, y esto es un consejo que yo les puedo dar o una sugerencia, por ejemplo, utilizar la Cineteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o la Cineteca o la hemeroteca propiamente de su biblioteca. Todas las universidades tienen su biblioteca y tienen el apartado de Cineteca o la hemeroteca. La más completa aquí en Guatemala es la Hemeroteca Nacional, la Hemeroteca de la San Carlos propiamente, o la Cineteca Universitaria de la San Carlos. Pues, yo no estoy diciendo que las demás no, pues, pero hay más material, o sea, hay más fuentes de información ahí. Todas tienen material, pues, pero se les recomienda manejar eso. O sea, yo puedo ir a ver documentales si mi trabajo estoy enfocado a los antecedentes del problema y quiero ir a verme a la época del 44 o a la época del 54 o del 60, por ejemplo, manera, puedo ir a la Cineteca y ver algún tipo de documental, ver la idiosincrasia que las personas tenían en esa época. Ya estoy quedándome algún tipo de acceso al material, pues, en el sentido. También, cuando ustedes tienen acceso a su centro de documentación, pues habría que ganarse un poco la confianza de los bibliotecarios, pues en ese sentido, de las personas encargadas de permitirnos revisar algún tipo de material que pueda estar todavía no archivado, pues en ese sentido. En este caso, por ejemplo, hay un material que muchas personas no lo usan a la hora de hacer la tesis, pero es un material muy importante. Por ejemplo, cuando usted va a hacer su examen general de conocimientos, o sea, su examen privado, en algunas facultades les piden un trabajo físico, un trabajo impreso propiamente. Y ese material que hay que entregarlo al centro de documentación. Y ese material yo lo podría utilizar para hacer mi tesis, porque esta persona hizo un privado, en este caso hizo el material impreso propiamente, y lo puedo utilizar. Claro, ahí ya dependerá de la credibilidad que yo le dé, porque tampoco habría que revisar si realmente ese material está bien, pues en ese sentido. Ahí vendrían los aspectos de credibilidad o la reputación que usted le vaya a manejar. Pero en muchas bibliotecas o centros de documentación hay mucho material que está oculto o que está todavía en bodega. Pues deberían ustedes de pedir autorización para ir a revisar ese material. Aquí podríamos manejar un ejemplo típico, por ejemplo, en este caso, yo sé que no lo van a hacer, pero a la hora de que ustedes estuvieran haciendo una investigación ya más profesional, pues, por ejemplo, algunos investigadores van a la Biblioteca del Vaticano, pues, en ese sentido, o a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, pues, hay mucho material, más que todo en la Biblioteca del Vaticano, donde hay material que nos puede utilizar para de consulta, pues, en ese sentido. Pero en este caso hay que manejar ciertas normas de seguridad, ciertas normas de bioseguridad propiamente, porque es un material que puede ser de los años del siglo XVI, siglo XVII, y hay que manejar términos ambientales, o sea, no cualquiera también lo va a utilizar, pues, en ese sentido, pero es algo que usted debe de aprender a manejar en ese sentido. Pida la autorización a los bibliotecarios, si ellos le permiten, pues aprovechelo, va a encontrar mucho material que le va a servir propiamente. Y ya dependerá de usted de la credibilidad, de la objetividad, de la autoridad que usted, de los criterios que vimos anteriormente para aceptar o no ese material. Bueno, y luego pues tenemos en el aspecto de Internet, lo que decimos anteriormente. La mayoría pues empiezan a utilizar los famosos buscadores tradicionales, en este caso Google, Windows Live, lo que sería MSN o Yahoo o Bing propiamente, o Terra, cualquier, pero eso no se recomienda. Lo que se recomienda es que usted maneje propiamente lo que se conoce como los metabuscadores propiamente. En este caso, más o menos hay como 9 metabuscadores que me van a servir para especializar o encontrar material detallado respecto a la información que estoy haciendo propiamente. ¿Se recuerdan? Lo vimos allá en la clase propiamente del marco teórico, si no, pues repáselo. Dentro de la biblioteca indicaba ciertos enlaces propiamente y que nos recomienda la biblioteca que son fuentes oficiales, son fuentes verídicas, pues en este caso. Y ahí utilizamos pues ese tipo de metabuscador donde estoy propiamente a través de un motor, propiamente donde me está garantizando la fuente o la veracidad del material. Claro, eso ya dependerá del criterio, dependerá de la relevancia, de los alcances,
de la autoridad o de la actualidad o de la objetividad con que usted maneje. Yo solo aquí le estoy recomendando, pues en el sentido, esto ya es, por lo menos esté quedando en ustedes alguna especie como de gusanito para manejar este apartado. Por eso este es un curso de actualización. Cualquiera le puede decir utilizar internet, pues sí, está bien, pues cualquiera lo hace, pero aquí yo le estoy utilizando y cuando tengan ustedes acceso al material, pues ahí les aparecen estos nuevos buscadores. Úsenlos. También utilicen el metabuscador de la Academia de Lenguas Mayas, pues en el caso guatemalteco, que nos va a servir para conocer la idiosincrasia de los pueblos mayas guatemaltecos o garífona o chinca, pues en ese sentido. Es una sugerencia que se les da a ustedes propiamente, aunque ya, como repito, dependerá de el interés que usted tenga para hacer su tesis, pues en el sentido. Por eso este es un curso de actualización. Aquí por lo menos ya les creé algún tipo de gusanito. Dependerá de ustedes si aceptan o no esas sugerencias, pues en ese sentido. Esto es lo que les tendrían que enseñar en los cursos de predopéutica de tesis, o esto es lo que les tendrían que enseñar en los cursos de predopéutica de EPS, pues en ese sentido. Sabemos que no sucede, pues, pero por lo menos en este curso les están dando algunas información. Algunos pueden decir, yo no sabía eso, pues, pero aquí ya está un punto de partida. Dependerá si usted sabe hacerle uso o no de este tipo de material, pues en ese apartado. Y eso queda lo que nos conduce propiamente a que debemos, ojo en este sentido, por favor, este es un consejo que les doy. Ojo, para hacer una tesis o hacer una investigación tenemos que tener mente abierta, aceptar todo tipo de pensamiento, no cerrarnos a algo. Propiamente ustedes ven a través de este GIF que está ahí propiamente, donde estamos haciendo una exploración a través de un radiotelescopio, en este caso de una parte del universo. Sabemos que el universo es infinito propiamente. Existen diferentes tipos de fuentes y eso es lo que usted tiene que aprender a la hora de hacer su tesis. Mente abierta, mentalidad profesional, no cerrarme solo a un campo. En este caso, usted ve solo una pequeña parte, en este caso de la Vía Láctea, pues en el sentido. Pero sabemos que solo en esta pequeña fotografía que ustedes ven ahí, pues existe más o menos alrededor de 10.000 millones de puntos propiamente en el sentido. Y esos puntos que ustedes ven son galaxias en ese sentido, propiamente. Son galaxias que están fuera de la galaxia o podrían ser como estrellas, por decirlo de una manera, en el sentido, dentro de la Vía Láctea. Pero debemos de tener esa mentalidad abierta, propiamente aceptar ese nuevo conocimiento, aceptar esas nuevas tendencias. Puede ser que estén erradas, puede ser que estén equivocadas, pero no lo sabemos. Eso es un riesgo que usted tiene que tomar y es una toma de decisión propiamente. Porque, ojo, en este sentido, cuando usted ya trabaje como futuro profesional, debe tener esa mentalidad propiamente, debe tener a aceptar las ideas de otras personas. Lo que decíamos al inicio de la clase, hay muchas personas que, solo las San Carlos, solo las tesis de las San Carlos son las que sirven. No, hombre, quitémonos esa mentalidad, vayámonos a la Mariano, vayámonos a la Francisco Marroquín, vayámonos a la Galileo, a la Da Vinci, a la regional, a la mesoamericana. Existen 14 bibliotecas en Guatemala, 14 universidades, como existen centros de documentación, así es, Avanzo, Flaxo, o los centros de investigación de las mismas universidades. Eso es mentalidad abierta. Eso nos va a terminar a encontrar ese conocimiento y ese aporte o ese neoconocimiento a lo que nosotros estamos planteando. Y eso de alguna forma nos va a permitir utilizar algún tipo de estrategia o algún tipo de instrumento que nos pueda servir para la hora de la recopilación, que es en este caso la elaboración de fichas bibliográficas. Es algo que muy pocos tesistas lo manejan a la hora de hacer ese proceso de recopilación de datos. Y aquí vuelvo nuevamente a decirles, aquí yo les doy alguna sugerencia, esto deberían de ustedes utilizarlo para hacer el tipo de trabajo que se están haciendo, llámese EPS o llámese tesis o monografía o artículo científico, cualquier tipo de trabajo que ustedes se vayan a presentar. Anteriormente, pues las fichas bibliográficas era un tipo de material, en este caso, que se presentaba a través de un documento, en este caso, de una hoja tamaño carta, propiamente. ¿Te recuerdan ustedes aquellas fichas que hacían en básico, aquellas fichas que hicieran aún a nivel de carrera, propiamente, donde ustedes tenían que leer determinadas obras, propiamente, y tenían que hacer fichas de parafraseo, fichas de resumen, fichas de sintetización? Pues esta es una de las estrategias o puede ser una de las técnicas propiamente que les puede servir para hacer su tesis. Yo no puedo, de alguna forma, si yo quiero hacer un proceso novedoso, pues no quiero utilizar entrevistas o encuestas, puedo utilizar las fichas bibliográficas para hacer la recopilación de mi tesis, pues en ese sentido.
Dentro de las fichas, pues lo que me va a permitir es tener una organización, tener la información más detallada, lo que decíamos al inicio de la clase, crear una base de datos propiamente, donde voy agregando el material propiamente y lo tengo a la mano y sé qué tipo de documento, qué tipo de material voy a utilizar para cierto apartado dentro de mi tesis, llámese marco conceptual en antecedentes del problema o llámese marco teórico o alguno de los capítulos extras que yo voy a poner dentro de mi tesis. Y eso de alguna forma me va a hacer más fácil la recopilación y más fácil la presentación del material. Y también me va a servir para recordarme, pues en ese sentido. Aquí ya no podemos manejar aquellas estrategias. Tal vez usted, de alguna forma, cuando usted recibe sus clases, pues solo pone mapas conceptuales, pues, o solo toma las ideas. No, para hacer la tesis necesito también saber la fuente de consulta en ese apartado. Anteriormente, pues las fichas bibliográficas se presentaban en una hoja tamaño media carta, pues en ese sentido. O íbamos a la librería propiamente y comprábamos determinado material o determinadas fichas en ciertas medidas, propiamente hoy nos daban una estandarización en el colegio, propiamente de alguna forma. Pero usted puede utilizarlo ahora en forma más moderna, en lo que les decía en las clases, pues bajemos una base de datos, bajémosle una aplicación a nuestro teléfono celular en ese sentido y de alguna forma ahí insertemos el material, creamos esa base de datos. O lo que usted lo puede hacer, como les decía al inicio de la clase, a través de esa base de datos en Word, en Excel o en Access propiamente. ¿Se recuerdan? Yo se los dije que debemos de aprender a manejar cualquier sistema o procesador de texto, pues en ese sentido, y no y a quitarme ese miedo, ese temor. Porque todo nos dice bien, si usted hace una buena organización de su tesis, aquí los de psicología nos van a ayudar propiamente, más que todo aquellos que van para recursos humanos, en las empresas, cuando usted lo van a contratar como profesional, pues van a ver mucho cómo usted organizó su tesis. Si usted organizó muy bien su tesis, más que todo cuando veamos el marco administrativo, pues eso le va a dar puntos a favor. Pero si usted hizo un marco administrativo de una hoja, que deja mucho que ser como profesional. Si usted no le puso tanto interés a su tesis, ¿cómo le va a poner interés a trabajos de otras empresas? Entonces, ahí es donde ya lleva desventaja, pues, en ese sentido, pues, en ese apartado. Existen diferentes tipos de fichas a la hora de presentar el material que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, están las fichas bibliográficas, hemerográficas y las fichas de trabajo. Ahí vamos a ir viendo cada una de ellas y ahí les voy presentando algún tipo de material que les podrá servir para manejar como técnicas o instrumentos a la hora de que ustedes hagan ese trabajo de campo. Aquí son algunos instrumentos que les podrá servir a usted propiamente. Pues tenemos algún tipo de fichas. En este caso, pues tenemos las fichas bibliográficas, o sea, las comunes. En este caso, revisar libros, revisar periódicos, revisar tesis, tesinas, EPS, ETS, artículos científicos, cualquiera de los, o tesinas, cualquiera de los trabajos que vimos en la primera clase propiamente, esos trabajos académicos. Eso sería el primer tipo de ficha, el tipo bibliográfico. Pero tenemos otro tipo de fichas, las audiográficas. En este caso, a través de grabaciones. En este caso, a través de ver documentales, en este caso, por ejemplo, con la Cineteca que les hablaba anteriormente. En la Cineteca de la San Carlos, en el Paraninfo propiamente, pues ahí nos permite poder ver material de los años 40, 50, 60, propiamente de los 70, de los 80 propiamente, como hay grabaciones. Esto se utiliza mucho en el área de ciencias de la comunicación, en el cual yo voy a utilizar el audio propiamente de una persona para saber qué fue lo que dijo, pues en un determinado, y cómo ha cambiado su forma de expresar. Lo que dijo ayer a lo que dice hoy cambia, pues en un momento, entonces puedo hacer algún tipo de comparación. Pues luego tengo las fichas hemerográficas, que es en este caso las hemerotecas, revisar revistas, revisar periódicos, revisar algún tipo de material propiamente, o la revista universitaria o la revista de mi universidad, en ese sentido, o revisar, o hacer la revista propiamente de mi facultad. Todas las facultades tienen la publicación de una revista. Esa revista puede salir ya sea semanal, mensual o por semestre. Eso ya dependerá propiamente de la política de su unidad académica. Todas lo hacen, todas. Que no sepamos es otra cosa, pues en el sentido. Pero aquí ya les estoy dando alguna idea. Aprendemos a manejar ese material que nuestra misma facultad nos presenta. Pues luego están las fichas electrónicas, que es en este caso las páginas de internet. Recuérdense, debemos de aprender a manejar el dominio, lo que decíamos al inicio, pero también saber manejar propiamente que esa fuente tenga credibilidad. En ese sentido.
lo que decíamos, esos dominios .edu, .org, .gov, por mencionar algunos, porque son las fuentes oficiales en ese sentido. O la verificación que exista a través de Twitter o a través de la verificación de Facebook propiamente o de Instagram, que son las fuentes oficiales, porque repito, yo puedo entrar, estoy utilizando mi Facebook y pongo ahí USAC, por ejemplo, y me va a aparecer un montón de páginas de la USAC, por decirlo de una manera, pero tengo que ver o Universidad Mariano Gálvez, o Universidad Rafael Andívar, Universidad Galileo, la Mesoamericana, la Internaciones, tengo que ver cuál es la fuente oficial, pues en el sentido, la que está con un respaldo, en este caso verificación por mismo Facebook, pues en ese sentido. Pero también está, ojo en este sentido, el uso de las fichas videográficas. En este caso puedo utilizar puedo utilizar en este caso YouTube propiamente, como una especie como para la revisión de mi tesis. En este caso puedo utilizar algún tipo de documental, aunque esto es muy subjetivo, pues en ese sentido. Yo creo que aquí hay algunas personas que tenemos más de 40 años, en el sentido, no estoy diciendo que seamos viejos, pero vamos a saber distinguir esto propiamente, en el sentido. Por ejemplo, los programas que utilizan ahora, por ejemplo, en National Geographic, propiamente, o Discovery, o Animal Planet, esos primeros programas, ¿se recuerdan ustedes cuando empezaron a surgir esos canales de cable propiamente, en caso del Discovery o de National Geographic, pues eran material que nos permitía conocer diferentes culturas, diferentes lugares a través de documentales de animales, de plantas, propiamente de todo el mundo. Lamentablemente ahora, por ejemplo, en el caso de National Geographic, cuando fue comprado por Disney, pues se perdió mucho esa política. Lamentablemente ahora el material que presenta National Geographic solo es relacionado a un país, en este caso Estados Unidos de Norteamérica. Se ha perdido propiamente la secuencia de otros datos de otras regiones, pues en ese sentido. Y cuando los presentan, pues es de una forma muy escueta. O también en el caso, por ejemplo, lamentablemente, de muchos programas, en este caso voy a mencionar un canal, no tiene nada de malo, pues en el sentido, el canal de historia, pues en el sentido, cuando el canal de historia empezó a surgir en sus primeros programas, había mucha información que nos permitía hacer algún buen trabajo. Lamentablemente ahora muchos de los programas se han vuelto más que todo comerciales. Un ejemplo, tenemos el precio de la historia, pues en el sentido. El precio de la historia ahora es mucho más que todo datos comerciales o datos relacionados a un país, en este caso Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando tuvieron los primeros programas del precio de la historia, había mucha información de diferentes partes del mundo, llevaba mucho material propiamente y se daba la información. Y en este caso, a través del personaje, en este caso Harrison, que propiamente llama a especialistas, y esos especialistas nos van a dar información detallada respecto a determinado producto. Ya ahí dependerá pues si se compra o no ese producto. Pero igual en el caso para la tesis, yo les recomiendo que maneje documentales, eso no tiene ningún problema, eso le va a servir propiamente para tener esa mentalidad abierta, para conocer otras posturas, conocer otros campos, pues en ese sentido. Y aquí hay muchos documentales guatemaltecos, hay una página guatemalteca, en este caso Wikipedia guatemalteca, así se llama, Wikipedia guatemalteca, donde hay mucho material propiamente que le puede servir para conocer ciertas idiosincrasias de ciertos lugares de Guatemala, pero la que más recomienda es la Academia de Lenguas Mayas o el Centro de Documentación de su propia universidad, pues en ese sentido. Pues aquí en el caso de las fichas bibliográficas, pues no vamos a abordar mucho porque usted ya sabe hacer eso, usted sabe hacer bibliografías, pues dentro de la bibliografía pues lleva lo que usted conoce como es el famoso autor, propiamente, en este caso pues usted debe indicar, ahora por ejemplo en norma ZAPA 7 está la regla que nos indica de que, por ejemplo, si ese libro tiene 4, 5, 10 autores, debo de indicar todos los autores. Anteriormente, en norma ZAPA 5, norma ZAPA 6, si ese libro o esa tesis tenía 2 o más autores, propiamente podemos colocar el autor principal, el autor secundario y agregaban la frase y otros, propiamente. Ahora no, en norma ZAPA hay que indicar todos los autores propiamente. Si ese libro o ese documento tiene 20 autores, pues tengo que poner a los 20 autores, porque estoy dándole crédito a todos, pues en ese sentido. Pues lo del título propiamente que usted ya sabe que debe colocar tal y como aparece, el lugar, ojo en ese sentido, muchas personas se olvidan en la bibliografía de colocar dónde fue creado ese material, de qué país,
en este caso hasta de qué departamento, de qué región pertenece. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el informe final. Propiamente hay dos formas de presentar la tesis, ya sea por departamento o en términos de República de Guatemala. Pero eso lo vamos a ver allá cuando veamos el informe final. La traducción, ojo, en ese sentido, esto es muy debatible porque a veces el traductor, cuando traduce propiamente determinada obra, a veces puede ser que la haya traducido muy bien o haga una traducción mala, pues en ese sentido. Entonces eso es muy debatible, pero usted debe indicar propiamente de qué fuente original, en este caso de qué idioma venía ese trabajo. La editorial, pues es la casa propiamente que da autorización o que permite propiamente la impresión de ese material. El volumen, que más que todo se maneja en lo que sería enciclopedias o lo que sería propiamente en documentos propiamente de lo que es revistas o lo que serían periódicos, pues en ese sentido. El año de edición, pues propiamente ya sería el año en que fue publicado, pues en ese sentido. Existe una idea propiamente de que las tesis se pueden volver volúmenes en ese sentido. La idea es que usted haga esto, pues eso ya quedará a criterio de usted, pues propiamente. Que la tesis de licenciatura, usted aborde una determinada problemática propiamente, continúe en la tesis de maestría, porque usted se está especializando propiamente, y pues en la tesis de doctorado usted va a continuar con ese problema de investigación. Ahí podríamos estar hablando de volúmenes. Lamentablemente, pues muchos no lo hacen, pues en ese sentido. Hablan de una cosa en la tesis de licenciatura, en la de maestría hablan de otra cosa, y en la de doctorado hablan de otra cosa, o sea, no hay continuidad. Se trata que el conocimiento siga un aspecto propiamente de continuidad a la hora de hacer el proceso, pues en ese sentido. Pero también tenemos otro tipo de fichas. Estas eran las que ustedes manejaban, recuérdense, a nivel de primaria o a nivel de básico, en ese sentido, cuando nos ponían a hacer aquellos tipos de estudios. Por ejemplo, tenemos las fichas textuales. Eso no tiene nada de malo. Miren cómo se lo estoy diciendo. Podemos manejar las fichas textuales o las fichas de transcripción, donde va a llevar los mismos datos anteriores propiamente que indicábamos, solo que nosotros en este caso vamos a hacer esa cita textual propiamente, lo vamos a entrecomillar, pero después vamos a hacer el proceso de parafraseo, vamos a hacer el proceso de sistematización o sistematización, propiamente en ese sentido. O sea, lo vamos a interpretar según nuestro punto de vista. Pues, errado o no, esa es otra historia, pues eso es otro problema. Pero nosotros debemos de quitarnos ese temor. Es que si está malo y el asesor se va a reír o si se van a reír en mi facultad. No, hombre, recuérdense, recuerden cuando vimos el tema del marco teórico, aquel asesor que se la faja conmigo, aquel que me va diciendo, eso está bien, esto hay que mejorar y eso está mal, hagámoslo, entonces, eso que está mal, ayudémosle, le voy a ayudar propiamente a que eso mejore. Pues ese es el asesor que nosotros necesitamos, pues en ese sentido. Pero recuerden que en las fichas textuales voy a utilizar el número de página que yo necesito transcribir propiamente o necesito colocar ahí en ese apartado. Es la página, no es todo el libro, que ese es el problema, que copiamos todo el libro. No, debemos de copiar o hacer la ficha propiamente donde voy a incluir el párrafo o la oración propiamente para hacer el tipo de insertación a la hora que yo lo necesite, pues en ese apartado. Repito, es la página, no es el total. No estoy haciendo una ficha bibliográfica, estoy haciendo una ficha de citación, pues en ese sentido. Pues luego ya vendrían las fichas de comentario. Pues en este caso voy a manejar siempre los mismos datos, pero ahí voy a poner la idea del autor, ojo, la idea que estoy consultando, le voy a hacer la interpretación a este autor propiamente, o voy a utilizar en este caso las conclusiones o las recomendaciones que esta tesis o este libro utilizó, las ideas personales de ese autor, y luego ya las parafraseo o una especie como de paráfrasis al material según mi punto de vista. Yo lo interpreto y ese es el conocimiento y esa es la teoría que usted va a presentar y esa es la tesis que usted va a tener y ahí usted le va a permitir acumular y ordenar propiamente las ideas de otros y usted va a poder identificarse con alguno o con algunos autores o usted plantear algo distinto propiamente. Existe aquella idea de que todo tengo que aprobarlo, o sea, todas las ideas que sean de mi facultad propiamente, ¿se acuerdan cuando vimos eso de la credibilidad propiamente? Pues si todos en la facultad me dicen que 2 más 2 es igual que 4, pues yo también tengo que poner 2 más 2 que es igual que 4. No, yo puedo poner un nuevo conocimiento, puedo poner una nueva propuesta, pues en ese sentido. Claro, la tengo que saber argumentar y la tengo que saber defender a la hora de manejar. Pues llevará en la ficha de comentario, pues llevará los mismos datos que hablábamos anteriormente, solo lo que va a llevar de distinto es propiamente el comentario, la interpretación. Y es aquí donde yo empiezo a practicar, ojo en este sentido, propiamente cuando yo elaboro ese tipo de fichas, me sirve para de práctica,
para hacer ese proceso ya dentro de la tesis, propiamente, es decir, ya voy practicando. ¿Se acuerdan cuando vimos los antecedentes del problema? Si yo tengo que hacerlo 10, 20, 30, 40 veces, pues lo hago. Es mi tesis, pues, señor. Claro, algunos van a decir, es que lleva mucho tiempo, licenciado. Repito, es como usted vea o cómo usted le vaya a dar ese enfoque propiamente al trabajo que usted está haciendo. Luego, pues tenemos las fichas combinadas o las fichas mixtas, que son aquellas donde yo copio una ficha textual y le agrego mi comentario personal, propiamente, en este caso el parafraseo o la interpretación. O en este caso, yo puedo utilizar en este caso la citación de un autor dentro de otro libro, en este sentido. Podemos estar manejando cierto libro, pero este autor citó a otro autor propiamente. Entonces, hago ese proceso de citación de este autor principal y por qué este autor citó a otra persona. Eso sería ya la ficha de comentario o la ficha mixta, pues propiamente en ese apartado. Eso también usted debe de aprender a la hora de hacer la citación, saber indicar por qué el autor citó a otro autor. Y eso en todos los libros y en todas las tesis se hace ese proceso. Y igual mismo usted lo está haciendo pues en ese proceso. Y personas cuando más, dentro de 3, 4, 5 años, cuando utilicen la tesis de usted como referencia, pues van a tener que hacer ese proceso de combinación. Luego tenemos las fichas de resumen. ¿Recuerdan esas fichas de resumen que hacíamos nosotros en primaria o hacíamos en básico? Cuando nos ponían a leer aquellas famosas obras, nos ponían a leer El Señor Presidente, o La Mansión del Pájaro Serpiente, o nos ponían a leer María, por ejemplo, de alguna manera, o nos ponían a leer los diálogos de Platón, o aún en los primeros años de la universidad, ¿se recuerda usted? Nos ponían en algún curso de técnicas de investigación, nos ponían a hacer fichas de resumen, pero nosotros considerábamos que el resumen era hacer esto. Agarrábamos, digamos, del señor presidente, agarrábamos un párrafo que según nosotros era el párrafo más importante, era nuestro criterio propiamente, la importancia que le dábamos nosotros propiamente, agarrábamos ese párrafo, lo copiábamos literalmente y luego nos íbamos al capítulo 2 y al capítulo 3. Y si ese libro tenía 10 capítulos, propiamente pues entregábamos 10 fichas o entregábamos 10 párrafos. Y según nosotros, ahí estábamos resumiendo propiamente. Sabemos que eso no es así, pues en el sentido. Pero lamentablemente, pues así de alguna forma nos fueron educando. Y algunos catedráticos de nivel básico, de nivel diversificado, lo aceptaban de esa manera. Porque también es donde hemos adquirido aquellas malas mañas de que algunos catedráticos pues no hacen ese proceso de verificación, ese proceso de la lectura propiamente, de indicarnos por qué usted, según usted, está colocando como ese párrafo principal, pero qué pasa con su interpretación. O sea, nos aceptan que ese es el párrafo principal, pero no explicamos por qué en ese sentido. No damos propiamente ese proceso de parafraseo o ese proceso de interpretación propia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y ese es el proceso que debemos de utilizar a la hora, de, por ejemplo, de hacer nuestra tesis. Y es ahí donde propiamente debemos de cumplir esta escalera. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta a ver de qué profesional vamos a ser propiamente a la hora de hacer nuestra tesis, en este caso. Voy a manejar una cantidad de datos, en este caso también citando, en este caso, a la fuente en este caso, de la DIGI, pues propiamente. La DIGI también hizo un proceso de investigación de las tesis, en ese sentido, como las personas han hecho el proceso de evaluación o el proceso de citación. Voy a poner una cantidad, digamos, de 100 tesis propiamente, muchas personas se quedan en ciertos escalones o en ciertos procesos. No todos llegan al último nivel, pues en ese sentido. De cada 100 tesis, la mayoría, en este caso 90, de cada 100 tesis, 90 se quedan en el primer escalón, hacen una copia textual, propiamente. Lamentablemente, pues aquí muchos asesores o muchos encargados de metodología propiamente no han cumplido el proceso de la verificación, el mismo proceso que su facultad solicita para hacer ese proceso. Está bien, pues yo voy a copiar algo textual, eso es válido, pues, pero luego debo hacer el proceso de interpretación, debo hacer ese proceso de parafraseo, pero muchas tesis se quedan en eso, y como les decía al inicio de la clase, el 99.99% de mi tesis tiene que ser con mis propias palabras, y el punto 1 que yo necesito para alcanzar ese 100, pues es cuando yo cito alguna frase, pero algunas personas lo hacen al revés. El 99.99% es recopilación de otros datos. Hacen una memoria de labores propiamente, hacen una recopilación de datos. Hay muchas tesis que, ojo, en ese sentido, yo no sé cómo se las permitieron, pero hay muchas tesis propiamente que cuando usted las revisa, propiamente tienen
300, 400 citaciones propiamente. O sea, utilizaron 300, 400 libros. Eso es impensable. Pues eso, ahí hace nota que esa tesis no está bien, pues en ese sentido. ¿Cómo voy a utilizar para hacer una tesis 400 libros? Pues en ese sentido. Porque ponen 400 libros propiamente, así literalmente. Cualquiera dice, pucha, que es una buena tesis porque utilizó 400 material, 400 fuentes, pues. Pero solo hicieron una recopilación de datos, propiamente. Eso cualquiera lo hace, pues eso no es ningún tipo de material, pues en ese sentido. Pero estamos manejando una cantidad de 90, nos quedan 10. De esas 10 tesis, propiamente, 2 hacen el proceso de resumen, propiamente, en ese sentido. Hacen ese proceso de proponer ese conocimiento, de aceptar el párrafo o aceptar las oraciones de otros autores, propiamente, pero indican por qué, propiamente. Dan el punto de vista de por qué están haciendo ese proceso de resumen. Usted puede hacer resúmenes de tesis, ojo, puede hacer tesis resumiendo tesis en ese sentido. Eso no tiene nada de malo, pero indique por qué usted está utilizando esas tesis y cuál es el punto de partida a favor o en contra, propiamente, esa mentalidad abierta que ya nos sale cuando vimos la clase propiamente para hacer ese tipo de trabajo. O sea, ponga el punto de vista del autor y por qué usted está a favor o está en contra de lo que este autor puso propiamente. Ya llevamos 92. 3 tesis caen en el aspecto de parafraseo, llegamos a 95 propiamente, donde esas 3 tesis hacen ese proceso de saber interpretar, saber parafrasear, saber proponer propiamente las ideas, saber propiamente proponer nuevas propuestas, en ese sentido, nuevos conocimientos, ese neoconocimiento que se necesita para hacer la tesis. Aquí tiene que ver mucho el asesor, propiamente, aquel asesor que nos exige. Bueno, compañero, yo con mucho gusto soy su asesor, pero usted tiene que hacerlo todo parafraseado. Yo no quiero nada de copias textuales, pues en ese sentido. Hay algunas tesis, y eso no tiene nada de malo, hay algunas tesis que no tienen estilos de citación, en ese sentido, y se puede pasar a través de la plataforma, en ese sentido, a través de la plataforma de plagio, y se comprueba que realmente no copiaron nada de una tesis. Ese es el proceso de parafraseo, ese proceso de interpretación, ese proceso de llegar a ese último escalón, pues en ese sentido. Nos quedan 2 tesis propiamente en ese sentido que hacen el proceso de sintetización, hacen una propuesta, hacen una nueva modificación. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? Ese nuevo conocimiento, esa nueva propuesta. ¿Errada o no? No lo sabemos, pues estoy haciendo una propuesta. Ya voy a hacer a través del trabajo de campo si esa propuesta que estoy haciendo es verdadera o falsa, pero necesito hacer el trabajo de campo. Pero antes necesito presentarla y necesito que mi asesor me indique si va bien o no esa propuesta que estoy haciendo. Claro, a nivel de algunas licenciaturas, a nivel de algunas facultades o universidades, es impensable, es ilógico que un estudiante o una persona que haga una prelicenciatura se anime a hacer una propuesta teórica. Eso lo vimos en el marco teórico. Claro que sí, usted es una persona capacitada, usted es una persona inteligente, es una mujer, un hombre con sumamente conocimientos amplios que le permite hacer ese proceso de sintetización del conocimiento, de lo macro a lo micro. Pero en algunas unidades académicas es impensable, no hombre, como una persona de licenciatura haga eso. Eso solo lo pueden hacer los doctores o los postdoctorados. Pues, o sea, esos estereotipos de que solo ciertas personas con cierto nivel lo pueden hacer. Y es donde quedamos con las últimas 2 tesis, el proceso de interpretación. Esas tesis son las que de alguna forma son distintas en ese proceso, donde usted hace una propuesta, donde usted interpreta una realidad, donde usted interpreta propiamente, en este caso, algún tipo de material y usted está proponiendo la teoría y usted la sabe argumentar y usted la sabe defender y es donde se vuelven aquellas tesis reconocidas, pues en ese sentido, aquellas tesis que sobresalen sobre el resto de las demás, pues en ese sentido, donde hay ese nuevo conocimiento, donde se ha alcanzado ese nivel superior o ese nivel propiamente o ese nivel de ascenso, pues en ese sentido. Claro, esto ya dependerá propiamente de la mentalidad que usted tenga, del proceso que usted le dé al proceso de investigación, pues en ese sentido. Eso, como repito, dependerá ya de usted literalmente, de cómo vaya a hacer su trabajo, en este caso llámese EPS o llámese tesis o llámese cualquier tipo de trabajo que usted esté presentando, pues en ese sentido. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver lo que tienen aquí. Bueno, Juan Carlos ya lo habíamos visto. Y pues lo de Henry, el comentario que puso ahí sobre el cierto personaje que habíamos mencionado en el aspecto de plagio, pues en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Luego voy a repetir la información que di al inicio para aquellas personas que entraron un poco tarde, pues en ese sentido. Entonces, escucho sus preguntas
escucho sus comentarios en ese sentido y cedo el uso del micrófono para poder aclarar, ya sea por el chat o por el micrófono, las dudas que ustedes tengan. Pregunten, sin miedo, sin temor. Vamos ustedes, hombre, sin miedo. Me extraña. A ver, esos psicólogos, esos administradores, esos abogados, a ver, pues pregunten. Para estar en este curso, para actualizarse, pues en ese sentido. Yo sé que la mayoría están acostumbrados a que el catedrático no les guste que les pregunten, pero aquí sí, pregunten. En ese sentido. Eso ya dependerá de ustedes, pues en ese sentido. Pues no, vamos a ver. No hay nada por el chat, vamos a actualizar el chat. A ver si hay alguien. No. Vale. Mientras alguien se decide a preguntar algo, en ese sentido, voy a repetir la información que di al inicio de la clase. Para aquellas personas que están debidamente asignadas y que están debidamente inscritas, les informo que ahorita no hay acceso a la plataforma de Wedi. No se va a decir, mire, el licenciado no nos subió el material de esta clase. La plataforma de Wedi, de la Facultad de Ingeniería de la San Carlos, está bajo mantenimiento. Esperemos que en esta semana pues se pueda ya regresar nuevamente. Entonces, a ellos no les pude subir el material. Entonces, en este caso, pues vamos a manejar por un tiempo, en este caso, permítame un momentito, vamos a manejar por un tiempo Classroom, en ese sentido, mientras se regresa o regresamos a lo que sería el apartado de Weddy. En este momento yo voy a colocar ahorita en el chat el acceso por si ustedes quieren, los que están debidamente inscritos y debidamente asignados y que sabemos que ahorita no podemos ingresar a Wedi, pues les voy a colocar ahorita el enlace para poder conectarse a Classroom. Ahí está el material. Cuando ya tengamos acceso a Wedi, pues voy a subir el material ahí a Wedi para que usted lo tenga. Pueden hacer dos cosas, o esperarse o tener ahí el material, o me lo pueden pedir por correo, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Ahí se recuerda que para poder ingresar a Classroom, pues necesito un correo de Gmail o necesito el correo institucional de mi universidad. El correo institucional tiene vinculación con Gmail propiamente y me permite poder ingresar a ciertas funciones que tiene, en este caso, Gmail, pues en ese sentido. Entonces, ahí adhiérase, ahí está el material, propiamente creo que esta semana y la otra todavía va a estar mantenimiento Wedi, pues en ese sentido. Entonces, para que sigamos teniendo el material de apoyo, pues en ese sentido. Por lógico, pues ahorita no puedo subir exámenes, pues en ese sentido, porque recuerden que la diferencia, lo mismo que está en Wedi, está en Classroom. La única diferencia es que en Wedi sí puedo hacer proceso de evaluación, en Classroom no, pues en ese sentido. Pero si usted quiere el material, pues ahí está Classroom para que usted pueda recopilarlo, pues, en ese sentido. Esa es la información número 1. La información número 2, pues es con respecto a que recuérdense que después de 22 días que tuvimos, yo no sé cómo usted vea, eso ya dependerá de cada persona, esos 22 días de reflexión, de inspiración, de comunicación con Dios o de descanso, yo no sé cómo usted aprovechó estos días propiamente, eso ya es la idiosincrasia que cada persona tenga, pues después de 22 días, estamos recapitulando, estamos a la mitad del curso propiamente, hoy tenemos nuestra sesión número 6, propiamente nos hacen falta 6 sesiones para culminar, en este caso significa que vamos a tener clases lo que es 21, 28, vamos a tener clases el 6, 13 y 20 propiamente. Nos quedan propiamente 5 clases para poder culminar este curso. La otra semana vamos a ver lo que es el marco metodológico, en ese sentido. Vamos a ver propiamente cuáles son las estrategias o las tácticas que usted debe utilizar para hacer su trabajo de campo. Vamos a ver aspectos de ciertas técnicas de investigación para hacer su tesis. Solo quiero aclarar algo ahí. Hay un apartado dentro del marco metodológico en ese sentido que se llama muestra y población, en ese sentido. No me voy a meter tanto a datos estadísticos, porque en primer lugar no es mi área, yo no domino mucho la estadística, pues en ese apartado. Aquí habrán muchas personas que son del área de ingeniería, arquitectura, del área de psicología, que manejan muy bien esas áreas, pero hay otros que no, pues en ese sentido. Entonces, no me voy a meter tanto a esos datos, pero les voy a dar ciertos parámetros o ciertas indicaciones que le pueden servir a usted para
poder manejar esos apartados. Y eso ya dependerá de usted. Y les voy a enseñar ciertas técnicas o ciertos instrumentos para hacer la tesis. Salirnos de eso tradicional, encuesta o entrevista, ¿no? Está bien, pues si vamos a utilizar encuestas o entrevistas, hay diferentes formas de presentar. Les voy a enseñar cómo hacer una entrevista estructurada, una entrevista semiestructurada, cómo hacer una boleta de un cuestionario, cómo hacer una boleta de una encuesta, pues en el sentido, no solo es de poner 5 o 10 preguntas en ese sentido, hay que saber qué tipo de preguntas voy a hacer, se van a hacer preguntas abiertas, cerradas, hay que saber también seleccionar apartados del proceso de la obtención de datos. También les voy a enseñar a cómo presentar propiamente los datos, a cómo hacer ese proceso de graficación, porque algunos solo hacen las gráficas, yo quiero utilizar la gráfica de pastel porque es la más bonita. No, o sea, la misma gráfica me va a indicar o el mismo problema me indica qué tipo de gráfica voy a manejar. Entonces yo les voy a enseñar cómo se grafica, pues en ese sentido, que eso es parte de lo que les tendrían que haber enseñado en los cursos. Vamos a ver, Karina, es válido parafrasear las citas bibliográficas digitales. En cuanto, pues sí, o sea, eso no hay ningún problema, Karina. Usted puede parafrasear la página de internet. Lo que importa es que usted indique de dónde viene esa fuente, pues de ese parafraseo. Usted puede colocar el dominio, puede colocar la dirección electrónica y luego hacer el parafraseo. No hay ningún problema. Y se trata de que usted también deje el hipervínculo, pues en ese sentido. Porque en este caso el asesor o a través de la plataforma, pues se va a verificar que usted no está copiando textual esa página, sino que está parafraseando. Pues, o sea, copie la página o copie, recuérdese que es la frase o la oración o el párrafo que usted necesita, no es toda la página, pues en ese sentido, que usted va a colocar ahí, sino que usted la va a colocar ahí y tiene que copiar la dirección exacta, la dirección que aparece en su navegador, porque algunos solo ponen página electrónica, ponen ahí Wikipedia. Sí, pero es que sabemos que Wikipedia no la vamos a utilizar para tesis, pero solo ponen Wikipedia. Pero Wikipedia es mucho, pues, en mi sentido. Tengo que poner la dirección exacta, pues, de donde estoy sacando ese tipo de material. Entonces, en este caso, Karina, sí se puede, en ese sentido, usted copie la cita textual, propiamente la frase, la oración o el párrafo que usted necesita y luego hace el proceso de parafraseo, ya con sus propias palabras, la interpretación. Eso, ahí usted está evitando el problema del plagio, pues, y siempre indicando de dónde viene la fuente, pues, porque esa es otra cosa. Algunos ponen la página, pero no indican de dónde viene, pues. ¿Algo más, Karina? ¿Algo más que usted quiera plantear ahí, en ese sentido? Entonces, como decíamos, mientras alguien más escribe ahí en el chat, la otra semana, sí, en este caso, ojo, miren lo que puso Karina ahí, hay ciertas páginas, ojo en ese sentido, hay algunas páginas están protegidas, algunas páginas propiamente me indica que puedo consultarla y puedo yo de alguna forma, hay algunas páginas que no me permiten copiar. Muchas páginas ahora manejan eso de una protección, puedo manejarla, puedo verla propiamente, como ya no sé en este caso, ¿se acuerdan cuando vimos los libros de referencia? En el sentido que no me permite fotocopiar. Igual es en las páginas electrónicas. Hay ciertas páginas que me ponen una firma. Entonces, cuando yo copio, propiamente yo copié el párrafo, pero cuando lo pego en Word, ya me aparece esa firma electrónica. En el sentido, la tengo que dejar. En el sentido, tengo que dejar porque ahí indica que yo utilicé, en este caso, una fuente electrónica y que estoy citando de dónde viene ese material. No la debo de quitar. En este caso, se recuerdan ustedes cuando, por ejemplo, a nivel de básico, diversificado, uno detecta cuando se están pirateando los trabajos, dejan el hipervínculo propiamente, o más que, bueno, está bien, dejar el hipervínculo no es el problema, sino que dejan aquella famosa palabrita editar propiamente. Entonces ahí se detecta que está copiado de internet, pues, usted deje el hipervínculo, eso le va a permitir al asesor o le va a permitir al encargado de metodología verificar los datos. Entonces no hay ningún problema. O hay algunas páginas que sí no permiten, no le dan autorización a usted de copiar. Pues usted sencillamente, pues, no me permiten copiar esa página, pues usted hace de una vez el proceso de interpretación, hace el proceso de parafraseo, pero en este caso sí le permiten copiar la dirección de la página o el dominio. Entonces te copia la dirección y ahí indica que es una fuente o es una página protegida, pues en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Entonces repito, para los que tienen acceso a Wedding, por el momento está suspendido, está en mantenimiento, esperemos que en la próxima semana ya se pueda ingresar a Wedding, pero mientras tanto utilicemos Claps.
Elena, ¿se pueden utilizar? Sí, no hay ningún problema. Usted utilice libros de 10, 20, 30 años. Eso no tiene nada de problema. Ahí estamos conociendo las causas y orígenes de ese fenómeno, pues, señor Tido. Es lo que les decía. Hay algunos asesores que solo, no, libros de los últimos 5 años. No necesariamente significa que sean libros actualizados. Además, usted está buscando antecedentes del problema, pues, señor Tido. O usted está buscando información. Entonces, en este caso, Elena, utilice libros que tengan más de 5, 10, 15, 20 años. Solo los está utilizando propiamente o los está referenciando para algunos apartados pues, dentro de su tesis, en ese sentido. Karina, en cuanto a la inteligencia artificial, existen buscadores que recomiendan temas. Si bien es cierto, no pertenece a nadie por el momento, no olvidar justificar. Sí, lo que les decía propiamente, mira lo que puso Karina ahí. Hay páginas de inteligencia artificial que nos hacen la tesis, propiamente. Es cierto, no hay autor propiamente. En este caso, pues es el algoritmo propiamente, en este caso. Pero aquí volvemos a los aspectos de ética. Pues si no hay autor, pues yo la voy a copiar. Ahí ya se volverían aquellos documentos populares, pues de alguna manera. Pues si usted dice, ah, pues así, aquí está mi tesis, y así me puedo graduar, lo que se llama Maquiavelo, no me importa el medio, me interesa el fin propiamente, pues si usted lo quiere hacer, hágalo, pues, en ese sentido. O algunos dirán, no, eso está mal, pues eso va en contra de mis principios éticos. Lo que decíamos, lo que para algunos es ético, para otros no, pues en ese sentido. Miren, hay que saber utilizar la inteligencia artificial, eso no tiene nada de malo. Pues. Y les voy a hacer una referencia, pues en ese sentido. Dice bien, muchos creen que la inteligencia artificial es de los últimos 2, 3 años. Eso es falso. Esto es completamente falso. Yo les invito, ahí entren a la biblioteca de la Escuela de Ciencia Política, o entren a la biblioteca de la San Carlos. Mi tesis de licenciatura de inteligencia artificial. Yo me gradué en el año 2000. Hace 20 años se viene hablando de inteligencia artificial. Desde hace 20 años, propiamente. Muchos creen que esto es ahorita, de hace 2, 3 años. Muchos trabajos se han manejado con inteligencia. Claro, la inteligencia artificial de los años 2000 es distinta a la del año 2023. Lógico, se ha actualizado, se ha modernizado, pues en ese sentido. Eso es lógico. Los trabajos los trabajos de inteligencia artificial del año 2000 pues serían trabajos de primaria, pues decirlo, a los trabajos que se están haciendo ahora con inteligencia. Ya el nivel pues ha subido, eso es lógico. Pero ese tema de la inteligencia artificial viene desde los años, y no del año 2000, viene desde cuando surgió Internet propiamente, estamos hablando de los años 80. Tiene más de 40 años de estar esta inteligencia, pero muchos creen que ahora es reciente en ese apartado. La inteligencia artificial nos ayuda, la inteligencia artificial nos puede fomentar mucho el conocimiento, pero hay que saber usarla pues en ese sentido, en ese apartado, en esa situación. Bueno, ¿algo más? Si no, pues damos por terminada la... Sí, lo que dice Karina, los ilumina. Es un punto de utilización, es un pequeño escalón. No utilizar todo la inteligencia artificial. Hay ciertos elementos que podemos manejar. Nos va a servir para el conocimiento, nos va a servir para ese aporte, pero tampoco utilizar toda la inteligencia artificial. Pues, esto también hay que encontrar un punto de equilibrio entre la inteligencia del humano y la inteligencia de las computadoras, en este caso. Pues, no depender todo de la inteligencia artificial. Eso se venía manejando, como repito, de los años 2000, de los años 80. Siempre ha habido ese dilema, ese temor. Ahorita muchas personas tienen ese temor, eso novedoso propiamente, de que la inteligencia artificial, porque aquí vienen las famosas películas de Hollywood, pues, Terminator, por ejemplo, de alguna manera. ¿Se recuerdan de Terminator qué? Terminator 2, propiamente, donde se creaban los cyborgs. Dice que ahora ya no se le llama al hombre Homo sapiens sapiens. Al hombre ya se le da una categorización ahora de Homo tecnológicos. Todos nosotros podríamos decir que somos un cyber, un robot, de alguna manera. El teléfono celular, ya lo vemos como un implemento necesario para nuestra vida. Ese teléfono ya es complemento de nuestra mano, o complemento de nuestro oído, o complemento de nuestra vista, propiamente, en ese sentido. En ese apartado, propiamente. Entonces, debemos de, lo que decíamos, mente abierta, en el sentido, aceptarlo. Esto llegó para quedarse, así de sencillo. Que estemos a favor o en contra, esa es otra historia, ese es otro punto, pues, en ese sentido. Eso no lo vamos a entrar a discutir, pues, en ese sentido.
Bueno, entonces en este momento, pues si no hay ninguna otra duda, no hay ningún otro tipo de comentario, pues doy por finalizada la grabación. Vaya, José, gracias. Doy por finalizada la sesión, doy por finalizada la clase y nos estamos viendo dentro de 8 días con el marco metodológico. En ese sentido. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Repito, ahí se vuelvo a colocar ahí el enlace de Classroom por si te quiere material de apoyo o si quiere me lo pide por correo y con mucho gusto le comparto el material y cuando ya se regrese a Wedi, pues ya usted pueda tener el material ahí nuevamente a la mano. Entonces, en este momento, pues doy por finalizada la grabación y va igualmente Elena, gracias, y doy por finalizada la clase número 6 con el tema de la búsqueda de información. Y nos vemos dentro de 8 días con el marco metodológico. Éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes en su semana laboral o en su semana académica. Y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Danilo. Feliz tarde, gracias. Bueno, gracias, Georgina.